Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sabe, porque lo hemos venido contando y poca gente más lo ha contado, la extrema izquierda francesa ha asesinado a un chaval, Quintín, en español el nombre es Quintín, que nuestros medios han presentado, por cierto, en titulares, un militante de la extrema derecha. El militante de la extrema derecha era un católico de 23 años que militaba efectivamente en el voluntariado de su parroquia, ¿sabe usted? Y que estaba haciendo de protección de unas chicas del colectivo Némesis. Peligrosísimo. Según la extrema izquierda, mire usted en internet quiénes son las Némesis. Pues son chicas normales y corrientes que estaban siendo hostigadas por islamistas. Allí se presentó una escuadra, o una horda más bien, de antifas, que se llaman así. Empezaron a increparle, por supuesto ellos eran más, había otros 3 chavales con Quintín. Quintín cayó al suelo con la mala fortuna de que se dobló el cuello y al verle inerme, la horda roja lo mató a patadas. Bueno, no sabe usted la que se ha liado en Francia. Se ha liado porque toda esta gente forma parte de la estructura bien conocida de la izquierda política. De los detenidos, uno, en realidad son 3, pero bueno, uno más señalado, es asesor parlamentario de un diputado de la Francia Insumisa, que es el partido de la extrema izquierda de Mélenchon. Reiteradas veces había propuesto el propio gobierno la prohibición de uno de estos grupúsculos que se hace llamar Joven Guardia, como la Joven Guardia Roja de Mao. Y el Consejo de Estado en Francia había prohibido que se le prohibiera. No se les puede tocar a los matones de la ultraizquierda. Ha seguido luego, por cierto, el asunto, ha habido efectivamente detenciones. El principal sospechoso del asesinato es hijo de un juez, mire usted por dónde, ¿verdad? Cada vez que ha habido una concentración de repulsa por este asesinato, allí han aparecido los antifas para hostigarles violentamente. La policía ha tenido que intervenir para pararlos porque son asesinos en potencia y ahora también en acto. Ese es el mismo grupo que Trump ha declarado ilegal en los Estados Unidos y que habrá que hacer lo mismo en el resto de Europa. ¿Por qué? Pues mire usted, vamos a ver, la izquierda, aquí lo venimos diciendo desde hace meses, ha perdido ya por completo la hegemonía real. Sigue manteniendo el control del aparato mediático, etcétera, no hay más que ver TV, en fin. Sí, vale, pero la hegemonía popular la ha perdido por completo. Nadie le hace caso ya. Nadie se cree lo que dice es cada vez más insensato siempre. Y como ve que está perdiendo la hegemonía, quiere reaccionar. ¿Y cómo reacciona? Pues como han perdido también las ideas, solo saben reaccionar violentamente. Y al final, este proceso de primitivización de la izquierda en todas partes, en España también, conduce inevitablemente a la violencia, que es lo que está pasando ahora en Francia. Allí ha estallado más porque por sus particulares circunstancias es un país dividido en 3. El mundo formal, de los pensionistas, los funcionarios, el mundo de Macron, el mundo de la Francia de a pie, el mundo de Marine Le Pen, de Zemmour, etc. Y luego el mundo, yo diría más bien submundo, de esa colusión completamente monstruosa entre la extrema izquierda burguesa y las generaciones nacidas de la inmigración, que están rompiendo el país. De hecho, es un país ya roto. En esa atmósfera se ha producido este asesinato y eso va a empezar a ocurrir en todas partes inevitablemente. En España acabamos de meter en 5, 6, 7 años más extranjeros que ningún otro país de Europa. Es que eso no funciona. Eso crea sociedades que se rompen y se rompen por la violencia, porque al final siempre estallará la violencia. Moraleja. La izquierda se pone así porque ha perdido, porque está perdiendo. Seguirá matando, no lo dude usted, pero ha perdido. Y seguirá perdiendo. 2, hay que estar precavido. Hay que estar precavido especialmente cuando en España tenemos un poder que, como todo el mundo sabe, ampara la violencia de la extrema izquierda, como ha demostrado muchas veces ya a lo largo de los últimos años, como ha demostrado el otro día, por ejemplo, desde la misma tribuna del Congreso, la diputada de Bildu. ETA, están perdiendo. Se trata de que terminen de perder.
Gato de viernes, gato de húsares, con muchas cosas que contar. Vamos a ver, usted sabe que este programa se graba porque lo hemos contado 1000 veces. Aquí sin trampa ni cartón. Así que es perfectamente posible que en este instante o antes de que acabe este programa, tal como usted lo está viendo, Estados Unidos haya atacado a Irán. Es perfectamente posible. Si así es, no se preocupe que ya hablaremos del asunto el lunes. Y si no, es que el tío Donald tiene otra carta en la manga. ¿Cuál? Pues también se la contaremos el lunes. De momento lo que tenemos mientras viene ese plato es hoy en el menú de la cantina estos manjares. La gran polémica de la semana, la guerra del burka en las instituciones españolas. Vamos a comentarlo, vamos a debatirlo, vamos a reflexionar sobre ello. Aquí hay dos cosas muy claras, es decir, evidentemente el burka, como diría incluso Gabriel Rufián, es una salvajada. El niqab también, es un borrado físico de la mujer, pero todas esas otras manifestaciones externas de pertenencia comunitaria, como por ejemplo el hijab, que es lo que estamos viendo ahí en pantalla, ¿eso hay que prohibirlo o no? Y me parece que es una pregunta que hay que hacerse, porque al final aquí hay una cuestión que va más allá de las cuestiones de seguridad ciudadana, que son importantes, ¿no? Estamos hablando de la cohesión identitaria de una comunidad política. ¿Por qué no plantear el debate? Bueno, vamos a hacerlo. Pasaremos por el asunto de Francia, el asesinato de Quintín a manos de la ultraizquierda, que se ha vuelto absolutamente loca. O sea, es una auténtica demencia, sobre todo cuando ves cómo, al igual que ocurrió en los Estados Unidos con el asesinato de Charlie Kirk, aquí también tienes a buena parte de la izquierda mediática, desde su posición todavía hegemónica, o restándole importancia o incluso riéndoles, porque hay hideputas que abiertamente se han reído del asunto. Bueno, lo contaremos. La semana, por otra parte, empezaba con los ecos de la Conferencia de Seguridad de Múnich y con el dibujo del programa del Nuevo Occidente que ha propuesto Marco Rubio. En realidad, Marco Rubio dijo lo mismo que Vance el año pasado en la misma conferencia, pero con una forma mucho más dulce. Pero la idea es la misma, ¿eh? La idea es la misma. La idea es que Europa está dejando de ser Occidente, que ahora Occidente son ellos. Es eso. Y ahora nosotros, ¿qué carajo hacemos? Bueno, pues esta es la pregunta que vamos a plantearnos hoy aquí en El Gato. Una de las razones de que nosotros estemos como estamos, es decir, hundidos en plena decadencia, es el imperio de eso que se llama woke, es decir, para entendernos, la imposición de la ideología hegemónica del progresismo en los últimos años en Occidente. Ha aparecido un libro, Autodestrucción Woke, de Marina de la Torre, muy interesante. ¿Por qué? Porque la verdad es que se está rompiendo. O sea, ese mundo que se ha construido en torno a esto se está hundiendo. Se está hundiendo porque es un mundo monstruoso, no puede funcionar, es un engendro. Bueno, hoy tendremos, si Dios quiere, aquí a Marina de la Torre para hablar con ella sobre este libro que acaba de publicar, Autodestrucción Woke, y entrar a fondo sobre lo que es en realidad la cuestión de nuestro tiempo. Y luego atentos al entusiasmo que ha generado en muchos de nuestros espectadores y contertulios lo que está pasando en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Por cierto, recuerdos al príncipe Andrés, con el asunto de la restauración. ¿Se acuerda usted que aquí hemos contado de lo que desde mi punto de vista era la muerte de Inglaterra, el suicidio, mejor dicho? De repente aquella manifestación con este héroe universal que se subía a un león con la bandera de San Jorge en una mano y una cruz en la otra, y ahora aparece dentro del Partido Soberanista UKIP una escisión que es más soberanista, parecen españoles, a partir de 8 una escisión, bueno, que es más soberanista todavía. Y ya ha lanzado un vídeo, bueno, que bien bonito, Restore Britain, que si me va a perdonar usted mi pésimo inglés, pero yo es que soy de francés. Vamos a hablar del asunto, ¿eh? Vamos a ver, ¿es posible que un país hundido en la miseria más absoluta resucite? Es una pregunta que si uno lo pone en el contexto español tiene más interés, ¿verdad? Bueno, pues lo comentaremos. Hablando de palabras gruesas, que sepa usted que Macron ha dicho que la libertad de expresión es una mierda, tal cual lo ha dicho, bullshit. Macron. O sea, van, por utilizar una fórmula murciana característica, a pijo sacao. O sea, impresionante. Que el presidente de la República Francesa te explique que la libertad de expresión es literalmente una mierda.
pues cuando no dice lo que quiere Macron, la cosa está poniéndose delicada. En fin, bueno, muchas más cosas que comentaremos con nuestros contertulios de esta noche, usuarios de guardia. Jesús García Conde, ¿cómo estás? Pues esta inclinación de cabeza que me ha visto usted hacer no era por Jesús, que la merece, sino por la bandera, que se nos... Ay, ha sido citar a Macron, me cago en la mar, nos ha pasado como con la bandera de España el otro día. Vamos a colocarla como Dios manda. Sigue. Sí, pero bueno, efectivamente es una continuidad dentro del espíritu de actualidad que es de este programa que recoloca la bandera de España ahí donde no se pudo recolocar la de la Plaza Colón. Qué tremendo, ¿eh? Sí, que se hizo girones. Joder. Pues sí, yo me he traído este libro sobre el Islam de Remy Brague, que no sé cómo se pronunciará en francés. Remy Brague. Yo soy de inglés. Y Fabrice Haddad vienen a Madrid. No, el libro es solo de Remy Brague, Fabrice Haddad. No lo sabemos. Remy Brague lo tenemos a punto, ¿eh? Gracias a los buenos oficios de Mónica Fuster está a punto de entrar en el... Hay que ver, es que es muy mayor, Remy Brague. Sí, y estamos a ver cómo lo hacemos para poder tenerlo aquí en el Pues este libro, que al hilo de lo que se va a hablar en el programa sobre el burka, este es un libro de Editorial Encuentro, de 300 y pico páginas sobre el Islam. Yo sé que libros sobre el Islam hay unos cuantos, quizá no todos buenos. Hay uno de la historia de la yihad, mismamente, que es muy bueno, y hay otro de un amigo común que escribió también sobre la mujer del Islam de Rad Salam y tal. Pero bueno, este libro, en solo 350 páginas, describe, a mi modo de ver, pues está muy bien, pues una descripción del Islam para que la gente sepa. Este programa se va a emitir el 20 de febrero, que es, hay una calle pequeñita en Valladolid que se llama 20 de febrero, la gente no sabe por qué se llama así, y es porque en 1855 se anunció que iba a llegar el tren a Valladolid, en 1855. Y ahora mismo, el 20 de febrero del 2027 es cuando pueden llegar los trenes de cualquier día del año. El 26. Del 26. Tienes tantas ganas de que se vaya Sánchez que has adelantado la fecha de... y hay más cosas, pero bueno, eso le dejo 20 de febrero del 55. A Fernando, ¿anunciamos o...? ¿Sabía usted, lo vamos a anunciar después, ¿sabía usted que el 20 de febrero de 1855 llegó el tren a Valladolid? ¿A que no? Yo tampoco, pero lo que tiene este programa, que llega Jesús y te cuenta cosas de Valladolid. Que sepas que por culpa de eso, no diré que por culpa de Valladolid, se creó una burbuja económica en España con el tema del ferrocarril que literalmente arruinó el país en los 6 años siguientes. Una cosa, pero eso ya lo contaremos otro día. Jesús, bienvenido, buenas noches, don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Pues hombre, estoy triste por el asesinato de este pobre chico de 23 años. Los que tenemos hijos universitarios, pues pensamos que pueden ir a cualquier acto de estos, encontrarse con una chusma, que en el 97,5% de los casos es una chusma de extrema izquierda, y te lo matan. Y encima hay hijos de puta que salen a celebrarlo. El padre de uno de los sospechosos ha sido entrevistado por la televisión francesa y dijo que su hijo no había hecho nada, que había hablado con él, que no sé qué. Y le pregunta el periodista, ¿quiere usted mandar un mensaje, decir algo a los padres de Quintín y tal? No, no tengo nada que decirles. Ese es el tipo de gentuza que luego cría a estos bestias, que son alimentados pues, en muchas universidades pues, por los típicos que tiran la piedra y esconden la mano, o como dijo el jesuita Arzayus, los que sacuden el árbol unos y otros recogen las nueces. Pero de todas formas, estoy con lo que ha dicho Macron, tú lo llamas que estamos viviendo los tiempos del gran La gran clarificación, sí señor, la gran clarificación. Después de Irene Montero diciendo que el gran reemplazo, que lo quieren, que están a favor de ello, también lo que está diciendo la izquierda. Hombre, que el burka está muy mal, pero si Vox es quien pide suprimirlo, lo dejamos. Y ahora tenemos pues, a Macron. La libertad de expresión siempre vale, siempre que sea lo que digo yo, o sea, para alabar a Emmanuel. Sí, señor. Así lo ha dicho, así lo ha dicho. Si usted quiere, métase en mi Twitter y lo va a encontrar ahí las declaraciones en inglés a un público que, por otra parte, le aplaudía. Ojo, ¿eh? O sea, estamos en el momento en el que hay una parte muy minoritaria, estoy convencido, de la sociedad que mira al poder y le dice, oh sí, átame. Esto ya empieza a ser ya un poco psicopático. Bueno, Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Fernando Paz, ¿cómo estás?
Entusiasmado al tiempo que además... Al tiempo que he cancelado, ¿no? Porque sabe usted que Otra teníamos vez. mañana sábado Otra vez. en Valladolid charlas sobre el 23F. Así es, que se celebrará, como está previsto, aunque en un sitio diferente a donde estaba previsto. ¿Por qué? Por presiones de los amigos de la libertad, expresión de los hijos de Macron. Sí. En fin, de esta gente Macron antifascista. Setún. Macron Setún, efectivamente. Y tal, y entonces pues ya sabes lo que hace, ¿no? Presiona sobre el hotel se le entra el ¿Se canguelo. puede decir el hotel cuál es? ¿Se puede decir, Jesús? Hotel Valladolid Recoletos. Hotel Valladolid Recoletos, o sea que se han recoletado, pero se les ha recoletado todo, ¿no? Bueno, Ya. no, el Hotel Valladolid Recoletos es el que ha aceptado. El Valladolid. sí. Ese- este es el que ha aceptado. Ese es el que ha para aceptado. nada. Entonces se han recoletado, pero bien. Sí. ¿Y el otro era? Y el otro era el Hotel Enara, en la Plaza de España. Enara. Se llama así. Se llama así. Ese es el hotel que ha cancelado, pero tenemos, tenemos sitio nuevo. Pues gracias al Hotel Recoletos, sois unos valientes, o Provi Eterno al Hotel Enara. Las cosas son así. O sea, no puede ser. Al final los animales mandan porque hay gente que se achanta. Y eso es lo que no puede ser. Claro, se han dejado absolutamente acojonar por una pandilla de delincuentes, porque estos son una panda de delincuentes. Es así. Estos Bueno, tipos claro. en concreto, que son los mismos, la misma afiliación, la misma tipología humana, la misma cobardía, las mismas ideas totalitarias, las mismas que los que han matado a Quintín, exactamente los mismos. Y las mismas complicidades con jueces, policía, políticos, porque como bien has recordado, pues parece que uno de ellos tiene un vínculo con el grupo parlamentario de Mélenchon. Bueno, al menos dos. En el grupo parlamentario de la Francia Insumisa, que es como se llama la extrema izquierda, hay un tipo que se llama Gafel Aoun. Y este es un salvaje, o sea, es un matón, que está de diputado ahí. Y tiene dentro de su círculo, pero con asignación presupuestaria pública, al menos 3 que han estado implicados. Y uno acusado formalmente del asesinato. Sí, sí. Es así. Bueno, O sea, no estamos hablando de una banda de descerebrados que hay en todas partes y de todos los colores. No. No, perfectamente coordinados, como ha sucedido aquí y como sigue sucediendo con Podemos y grupos de delincuentes organizados, como es el caso de los Bucaneros, ese grupo radical del Rayo Vallecano que tiene secuestrado medio barrio, literalmente, y desde luego la afición del Rayo, y que bueno, tiene unas complicidades evidentes que conocimos junto a las complicidades de otros periodistas, como Antonio Maestre, por ejemplo, cuando aquellos hechos, acuérdate de la manifestación de Vox en Vallecas, que se produjeron pues, todo tipo de hechos violentos, etcétera, ¿no? Con el amparo de las instituciones. O sea, más no puede ser. Es que son hijos de jueces y tienen sus conexiones con los policías, tienen con los mandos policiales, con políticos y con periodistas, porque la responsabilidad de los medios en esto es absoluta, enorme. absoluta. Es absoluta. enorme. Bueno, en fin. No quiero dar paso a nada sin recordarle el curso de Fernando Paz en aulamuchavida.com, que es un curso de historia de España para iniciarse y bastante más que para iniciarse. Recuerde usted, desde el principio de los tiempos, ¿hasta qué año llegas, por cierto, en el curso? Hasta la entrada en la OTAN, aproximadamente, Sí, sí. años 80. 85, 86, sí. Época de Alaska y los pegamoides y todo aquello. Efectivamente. A ver, ¿con qué cursos de 30 minutos? Aproximadamente, sí. 40 y tantos, 40. con 30, 40, es decir, muy seguibles, con mucho material de apoyo, no solo Fernando hablando, que mucha gente prefiere que esté solo Fernando hablando, pero aquí hay más cosas, ¿verdad? Y para aprender. Y para aprender. Además, se puede usted subir cuando quiera, es decir, esto no es un curso con una fecha de inicio y una fecha de fin, o sea, son vídeos que se colocan ahí para que la gente se sume cuando quiera. Exacto. Entrando en aulamuchavida.com. Pues ahí está, sale el curso, salen los cursos que ofertan y normalmente sale el mío ahí bien colocado, por decirlo así. O sea que no van a tener ningún problema entrando en esa dirección, ninguno. Pues Fernando, gracias mil. Gracias. Nosotros, mientras llega, pendientes de que llegue Marina de la Torre, que igual no llega, es que no sé si viene en tren, ahora veremos, claro. Lo que hacemos es irnos a la publi. Y a la vuelta nos vamos con Marco Rubio. Es muy importante esto que está pasando. Es decir, vamos a ver, hemos vivido en una ficción, que era la del mundo global, que tenía un centro, que era la gran oligarquía anglosajona, angloamericana, y sus cipayos de aquí. En aquel centro ahora manda otro. Y se ha venido todo abajo, además con un proyecto concreto, que es lo que explicó Marco Rubio el otro día en la conferencia de seguridad de Múnich, y antes que él, Vance, en la misma conferencia, etcétera. Y aquí estamos papando moscas, pero hay que ver qué hacemos.
Claro. Pero no nos vamos a quedar diciendo lo que diga Úrsula, ¿verdad? Pues Publi y lo vemos. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares, y vamos a empezar por lo de siempre en este programa, que es, uno, a la madrina Paz, besazo grande y agradecimiento infinito por las tazas customizadas, que esto no lo tiene nadie, en ningún lado, esto es cosa suya, por haber inaugurado la formación del banderín de enganche del batallón creciente, y la última incorporación es la del divisionario, que no sé dónde está, porque Barbadillo se ha puesto a jugar con los muñequitos, nada más llegar, y no sé qué ha sido de él, pero bueno, la tentación queda muy fuerte. Que por ahí andará. A Francano por sus soldados de los tercios, que tenemos una entrevista pendiente para que nos cuente más de su obra, y a Augusto Ferrer Dalmau por su padrinazgo desde el principio, con estos húsares que tenemos aquí a las espaldas. Y a Silvia, claro, por este diorama fantástico que no siempre aparece, pero tiene usted que fijarse, ¿eh? Y yo quiero subrayar, o sea, el cariño que hace falta ponerle a una cosa, para coger la segueta, cortar las maderas, hacer una copia del plato, incluso con el cuadro de Augusto, y luego buscar unos Playmobil y vestirlos de tal forma que se parezcan a algunos de nosotros, ¿no? Es verdad que el de Paz parece un crío de 15 años, luego lo ves y... Bueno, lógico. Y además, fíjate que en homenaje he venido hoy vestido exactamente igual a como... Es verdad, sí señor. O sea, yo le copio al muñeco, no el muñeco a mí. Sí señor. Así que un abrazo muy fuerte para todos. Bueno, lo de Marco Rubio, que tenemos que espabilar, que esto es muy importante lo que está pasando, que sí, aquí estamos con lo que tenemos, que no es poca cosa, aquí huele que apesta todo, se rompen los trenes, se desbordan los barrancos, no hay nada hecho, se apaga el mundo, o sea, el jefe de la policía viola una, o sea, de verdad, entiendo perfectamente que a uno le dé mucha pereza mirar fuera, pero hay que mirar fuera, porque es lo que decía el canadiense el Carney, el amigo de Carlos Esteban. Ahora mismo, o eres comensal o eres menú, así que tú elige. Bueno, pues mejor ser comensal, aunque sea solo para el postre, ¿no? Claro, que esto está cambiando a toda velocidad, y aquí andamos en Belén, bueno, ojalá fuera en Belén con los pastores, ¿no? Marco Rubio, Conferencia de Seguridad de Múnich, toda la oligarquía occidental reunida. El año pasado Vance los dejó helados. Acabó llorando uno. Es verdad que estaba particularmente sensible porque dejaba el cargo, se iba y tal, y ya lo que le faltaba encima era que además le arruinara la despedida. Llorando a moco tendido el pobre. Bueno, esta vez ha venido Marco Rubio, muchísimo más amable, muchísimo más dulce. Se le ha cogido muchísimo mejor. ¿Sabe usted por qué? Porque ya venía el auditorio caneado del año pasado, claro. Y estaba manso. Y también porque las formas han sido... Pero si es lo del poli malo y el poli bueno de toda la vida, hombre, existe en todas las películas, claro. ¿Y qué ha dicho Marco Rubio? Ha dicho muchas cosas. Hemos seleccionado esta semana unos cuantos cortes que no son los más importantes seguramente, pero que sirve para ponerlo un poco en contexto. Uno muy claro. Y tiene que ver con algo que aquí trajeron, no me acuerdo si Paz o Barbadillo o Esteban o Jesús, da igual, porque es intercambiable. Ellos son Bizancio respecto a Roma. Y esto es en realidad lo que estaba diciendo Marco Rubio cuando hablaba de los Estados Unidos como hijos de Europa. Esto. Así que, en una época en la que los titulares aseguran que estamos ante el fin de la era transatlántica, dejadme daros a conocer de forma clara que esa no es ni nuestra meta ni nuestro deseo. Porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental. Pero siempre seremos hijos de Europa. Nuestra historia comenzó con un explorador italiano cuya aventura a lo desconocido llevó al descubrimiento del Nuevo Mundo y trajo la cristiandad a América. Hubo más de eso. Y luego, como elemento, digamos, políticamente más importante, por si había alguna duda, en realidad la duda estaba más en la oligarquía de Bruselas que en otro lado, subrayó que lo que ellos quieren es trabajar con Europa, no romper con Europa. Lo dejo así. Estoy aquí para dejar claro que Estados Unidos está dibujando el camino hacia un nuevo siglo de prosperidad. Y queremos hacerlo con vosotros, nuestros aliados y amigos más antiguos. Podemos hacerlo solos, pero queremos hacerlo con una Europa que esté orgullosa de su herencia y su historia. Este escenario no era de la Conferencia de Seguridad, pero es que prácticamente las mismas palabras empleó allí. Bueno, ¿y aquí qué? Aquí es que yo, en fin...
Pues aquí está todo el mundo empeñado en ir a la guerra contra Rusia ya. Mientras todo esto pasaba, las intervenciones de los líderes europeos, incluyo al inglés, en esa misma conferencia de seguridad eran absolutamente belicistas. Y la verdad es que llama mucho la atención, ¿eh? Iago Soler hizo una pequeña recopilación, digo pequeña porque eran todos los que hablaban del asunto. Y vamos a contrastar las dos cosas antes de someterlas a debate, lo de Rusia. La diplomacia europea intenta sacar músculo en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Un año después del bronco discurso del vicepresidente estadounidense, el tono del secretario de Estado Marco Rubio ha sido diferente, no el mensaje. Estoy aquí para dejar claro que Estados Unidos está dibujando el camino hacia un nuevo siglo de prosperidad. Y queremos hacerlo con vosotros, nuestros aliados y amigos más antiguos. Podemos hacerlo solos, pero queremos hacerlo con una Europa que esté orgullosa de su herencia y su historia. Los vínculos euroatlánticos parecen dar un respiro y los representantes europeos se animan a aumentar sus capacidades diplomáticas y militares. La representante de la política exterior comunitaria afirma que Russia is no superpower. La Europa progresista no está en peligro, como afirman desde Estados Unidos, y dice que casi la mitad de los canadienses se quieren unir a los 27, ya que la Unión Europea ni se disolverá ni perderá su identidad. When I was in Canada last year, I was told that over 40% of Canadians have an interest in joining the European Union. El viejo continente ha decidido en Alemania ser más fuerte, seguir armándose y no desechar la disuasión nuclear. Francia y Alemania quieren activar un paraguas al margen del estadounidense. Incluso Polonia estudia hacerse con un armero atómico. Algo que Sánchez rechaza, encontrándose de frente con su homóloga danesa diciéndole que defenderse de Rusia es caro. Y es que buena parte de los vecinos de Moscú ven con temor sus juegos imperialistas más allá de Ucrania. De nuevo, varios estados han reproducido marchas militares y alertan de un ataque del Kremlin en suelo comunitario. Para ello, la presidenta de la Comisión aviva esos sentimientos al decir que el club debería revivir la cláusula de defensa mutua, sobre todo después de la posible entrada de Ucrania en unos años. The European way of life, our democracies, the democratic foundations. En contraposición, Macron y Meloni, que abogan por entablar relaciones diplomáticas con Putin para salir del vacío en la cuestión ucraniana promovido por la administración de Donald Trump. Hay un lío montado. En fin, bueno, por partes, ¿cómo estáis viendo la cosa? Fernando, Pedro, por el orden que queráis. Bueno, pues yo creo que Trump se está saliendo con la suya. Como has dicho, el año pasado J.D. Vance, el vicepresidente, llegó y lo primero que dijo es: hay un sheriff nuevo en la ciudad, expresión literal. Hombre, no de una manera muy educada de presentarse, montó el escándalo, empezaron a pedir las sales, las señoras como Úrsula, las sales, qué escándalo, Maripuri, qué escándalo. Y un año más tarde viene Marco Rubio con mucha más educación. No eran sales lo que pedías, pero da igual, déjalo estar. Es que si no nos tumban en YouTube. Y después Marco Rubio pues, lo ha dicho exactamente lo mismo, como tú has mencionado, Javier, lo mismo de otras maneras. Y Trump se está saliendo con la suya. Él quería que la OTAN fuese una alianza operativa, en la que todos los miembros gastasen más. Es lo que acaban de decir estos. Es lo que están haciendo Merz, el alemán, y Macron, el francés. Poner en común, tratar de que el armamento nuclear francés también abarque a toda la Unión Europea. Los polacos también quieren armamento nuclear, el cual suele ser bastante caro, por lo que tengo entendido. También Trump está saliéndose con la suya en el sentido de que son los europeos los que están empeñados en cubrir los huecos que deje Estados Unidos en Ucrania, con lo que mejor para Trump, que él puede centrarse en el Pacífico y en China. Trump está ganando todas, es asombroso. Fernando, Jesús, ¿cómo lo veis? Pues una de las cosas que ha dicho, bueno, que has comentado tú además, que es que son los hijos de Europa, como ha dicho el propio Marco Rubio, y bueno, recuerda lo de Vicencio, si no recuerdo mal es de Carlos Esteban, sí. lo de Bizancio. Y me recuerda aquella frase que dijo Valle Inclán a comienzos del siglo pasado, aquello de que España ya no está aquí, está en América. Yeah. Pues a lo mejor se podría sustituir España por Europa y hacer el paralelismo con esto.
Una cosa que también quería decir al respecto, lo ha dicho Marco Rubio, bueno, no menor desde la óptica de un español, y es cuando ha hablado de un navegante italiano que, en fin, que cruzó los mares y La madre que lo parió, llamándose Rubio. Marco Rubio. Marco, no, pero Marco, voy a decir Marco en un pueblo italiano al pie de la montaña. Pero Rubio. Hombre, por Dios. Además, el tío contó de su linaje español e italiano al mismo tiempo, hay que decir. Este no es de Sorrento. Pero ese, ya, pero bueno, es la cosa americana esta. No puede alimentar el Italian Day y todas estas cosas, joder, que no. O sea, no había estado de más decir que él podía. Primero, que es más que dudoso que sea italiano. De hecho, ya nadie cree que Nadie cree que es italiano, primero. Y segundo, que, hombre, no es la obra de Italia. Rubio, que tú vienes de donde vienes, diablos. Entonces, a mí personalmente me ha molestado. Aunque también me vienen a las mientes, hay que decirlo, aquella anécdota de Foxá, cuando después de estar allí de embajador dijo aquello de: yo cuando llegué aquí decía Hispanoamérica, pero al salir adopté el término de Latinoamérica por aquello de repartir culpas. Las cosas de Foxá. Y tal, pero bueno, un poquito así. Bueno, el fondo de la cuestión de Rubio, más allá de la anécdota, la verdad es que tiene absolutamente, desde mi punto de vista, toda la razón. Y además o mencionado el antecedente del año pasado, ¿no? Venía ya con el terreno reblandecido. Y, en definitiva, pues tiene toda la razón. Al final, el diseño norteamericano, que se adapta perfectamente a la realidad de lo que esté pasando, es decirle a los europeos: si queréis seguridad, os la pagáis. Pues no es más que eso, en definitiva, ¿no? Que se siguen negando, porque al menos dentro de la Unión Europea, que Dios confunda, bueno, ya lo ha hecho desde hace décadas, desde sus orígenes, de hecho, pero bueno, al menos desde la Unión Europea hay gente que está diciendo: bueno, vamos a montar un ejército propio, una seguridad propia, agitando ese belicismo contra Rusia, porque son unos belicistas que lo están deseando. Pero es que en el caso de nuestro presidente, Sánchez, lo que está diciendo es: no, ni Estados Unidos ni contra Rusia para las fotos, pero aquí yo no quiero armarme, no quiero... O sea, lo de nuestro presidente es una cosa verdaderamente de psiquiatra, o sea, de psiquiatra, él y quienes les votan. Ha dejado a España a los pies de los caballos, rechazado ante por el mundo todos, entero. Por todos, rechazado por todos. Es que no le quiere nadie, pero o sea, si estás contra Trump y si juegas a eso... Porque le da igual arrastrar a España, a donde sea, le da lo mismo. Coño, por lo menos ponte con los otros y un poco listo, búscate un aliado un poco poderoso. Se dedica a darle patadas debajo de la mesa a Estados Unidos, que al final nosotros dependemos en el norte de África de lo que diga Washington. Totalmente. Mientras el moro corre a hacerle la pelota a Trump, nosotros nos dedicamos a insultarle. Pero es que además no te pones tampoco con los otros. O sea, al final, este tío no se entrega, pero ni por 30 monedas. Este tío no se entrega por la calderilla. Bueno, no sabemos si será. Corría mucho en redes. Qué raro que en lo de Epstein no aparezca ningún español. No hace falta. ¿Lo teníamos aquí? Si es que ya tenemos aquí un montón el sarao. Saúl Sánchez. Bueno, volviendo al asunto, que es que claro, con Pedro nos derivamos. Marco Rubio dice una cosa. Los Estados Unidos y Europa pertenecen a una civilización que ha atravesado los continentes, que ha cruzado los océanos y que ha persistido durante miles de años, desde Atenas hasta Roma y América. La civilización occidental tiene que abrazar este noble legado si quiere darle la vuelta a su decadencia. Pues es que es verdad. Otra cosa es que sea posible, pero es verdad. Yo creo que es posible. Lo que pasa es que empezamos porque los propios europeos oficiales, los comunitarios, la élite comunitaria, porque eso no es Europa, empiezan por negar que eso sea decadencia. Como la Calas. Claro, exacto. Que es la señora no María, de las bombas. Que no María, digo. Que no María Calas, no. Claro, que es de la Europa. Y aquí hay un verdadero problema. Es decir, el globalismo se ha convertido en la cara presentable del mundo woke, del que vamos a hablar enseguida, porque me parece que Marina no va a poder venir y hablamos nosotros. Pero es la cara amable. Lo otro es la realidad, que es la de una élite que está encantada con la decadencia porque saca su poder de ahí. Porque en un mundo que no fuera decadente no serían élite. Y esto me parece importante tenerlo en cuenta. Fundamental. Don Jesús. Sí. Es que el moro, como decías tú, del sur, no está pidiendo solo ayuda a Estados Unidos y eventualmente obteniéndola. Es que la acaba de obtener hace una semana o dos de Israel, porque tienen un tratado militar con Israel que yo entiendo que debería despertar nuestras alarmas, puesto que parece ser que están mejor apoyados que nosotros. Eso también para el que siga pensando que alguien nos va a sacar de nuestros problemas que no seamos nosotros. Sin duda. Sí, pero hay gente que lo piensa. Y
De hecho, si Israel hubiera querido, hubiera respondido al juez del caso Pegasus, no lo hizo, el caso Pegasus se ha sobreseído y al juez Calama no le han contestado. Bueno, y ahí también es verdad... Porque te conviene tener a tu enemigo débil, si es que es una cosa elemental. Tengo que daros una buena noticia. Marina ha venido. Menos mal. Así que no tenemos ahora mismo el maquillaje. Así que dentro de un instante vamos a hablar precisamente de este mundo woke con su libro Autodestrucción Woke en ediciones B de Marina de la Torre. Es más conocida en redes como Anima Marina. Más conocida con ese nombre, y dentro de un instante está aquí con nosotros para hablar precisamente de este mundo que se está cayendo enteramente. Y esta es la buena noticia, en realidad. Os he cortado, perdonadme. No, y es que precisamente eso es lo que hace de Sánchez un desubicado máximo, porque aparte que se le ve que le gusta al hombre hablar en inglés y todas estas cosas, poner cara de ejecutivo importante, pero en el fondo se ha desubicado completamente y al mismo tiempo que desatiende el sur, se descoloca también en el asunto de Ucrania. Yo creo que frente a esto, aquello que decía Ursula von der Leyen de invocar la cláusula para la defensa común de Europa es también una estupidez, y que ella y su laca me lo perdone. Pero vamos, si Europa quisiera defender, o de algunos países de Europa quisieran colaborar con otros países de Europa, o nos hubieran ayudado en el caso de Puigdemont, o nos hubieran ayudado en otras cosas. Es decir, no hace falta tener un ejército, bastaría con la mera colaboración y no se da. Yo siempre he sido partidario de un ejército europeo, debo decir, pero europeo. ¿Qué ibas a decir, Pedro? No. Que te he visto por el rollo del nuevo ojo. Que estaba pensando, ejército europeo. Digo, anda, que vamos a enviar tropas a defender los intereses franceses en el Sahel. ¿Ese va a ser el ejército europeo? No, hay que tenerlo todo bien. No, es como en la Liga de Delos. O sea, no sé, Esparta no se iba a defender los intereses atenienses en otro lado. Pero es que tenías un territorio concreto. Por desgracia, nuestras élites españolas pues o están a sueldo de Rabat o están a sueldo de París. Nuestras élites españolas, francesas, alemanas o inglesas están a otras historias. Entonces aquí hay un verdadero problema. Sánchez planteaba algo que tenía todo el sentido del mundo. Decía, no, yo soy partidario de que haya una inversión en el pilar europeo de defensa y que se invierte en la industria de defensa española. ¿Cuál es el problema de Sánchez con ese asunto? Pero si tienes un país hundido, claro, tenemos una deuda extraordinaria, es que tu problema es que todo lo que dices es mentira y lo sabemos. Y ellos lo saben mejor que tus votantes. Entonces, lo que él dice allí... Por cierto, no sé si se fija usted en que lleva 2 días con los mismos calcetines, de esos de puntitos. Muy cursi, coño, una cosa así muy pija y tal, es que me llamó la atención. En fin, ¿qué se le va a hacer? Bueno, o sea, no, España está huérfana de ese tipo de política, y por el contrario lo que está haciendo Italia es muy inteligente en todos los órdenes, para su interés nacional. Y lo que está haciendo Francia, Macron cree que es muy inteligente, pero solo lo piensa él. Y está metiéndose en un nido del demonio. Desde luego, lo que no es en absoluto inteligente es decirle a Rusia que le vamos a declarar la guerra, que se espere, que aún no estamos preparados. De verdad, ¿eh? En fin. Y mientras tanto, ¿sabe usted qué pasa? La Unión Europea cuesta mucho dinero. Muchísimo dinero. Todos nuestros países, todos, están en una estructura de gasto público insostenible. España ni le cuento. Hace falta mucho dinero, hace falta meter más impuestos. El verde no ha bastado, lo ha quitado Trump, lo va a quitar, el canadiense lo ha quitado también. Italia lo va a quitar. Italia lo va a quitar. ¿Qué haces? ¿De dónde sacas más? ¡Ay, que vienen los rusos! Venga, dadme dinero para el tal... Estamos ahí. Es una vergüenza. Es una vergüenza porque mientras tanto lo que tienes al otro lado, el tipo al que le estás insultando, coño, no es de fiar. O sea, Rusia es un país mucho más débil de lo que parece, pero sus bombas nucleares son de verdad. Y luego no creo yo que entienda este juego, sinceramente. Porque buena parte de la doctrina de Estado rusa, o mejor dicho, de la doctrina nacional, se basa en la conciencia de que todo el mundo le es hostil, porque ellos son así. Desde siempre. Con lo cual lo que estás haciendo es reforzar esa conciencia. Es todo absurdo. Sobre todo desde comienzos del siglo XIX, el enfrentamiento con Francia, etcétera, la conciencia nacional rusa se fundamenta, y eso fue una cosa que vendieron muy bien los bolcheviques precisamente, en un acoso permanente contra Rusia. Eso es lo que ellos creen, y da igual que sea así o que no lo sea. Lo importante es que es un mito operante en la política internacional y en la política del propio Putin y de la propia Rusia, porque esto ha sido, como digo, una constante. Y aquí yo creo que en cuanto a la política, bueno, sin olvidar que Rusia
es el país con más ojivas nucleares, ¿eh? O sea que, y precisamente eso lo hace particularmente peligroso, con comillas o sin ellas, en cuanto a que es un país que tiene ese poderío militar, pero no viene acompañado en fin, de cifras ni demográficas en comparación con otros estados, ni tampoco económicas, porque tiene un PIB que viene a ser un 25% superior al español nada más. Entonces no estamos hablando de China o de Estados Unidos, aunque militarmente sea comparable, pero no en otros aspectos. Entonces, de cara a Europa esto tiene dos problemas, en mi opinión, muy serios. Primero, el coste que supone todo esto, el coste que supone la agitación de la Unión Europea, de Bruselas, de los oligarcas bruselenses contra Rusia, por un lado, y construir un ejército, y segundo, hay un problema de fondo insoslayable. No hay un demos europeo. No lo hay. ¿Y sobre eso qué vas a construir? Al final tú puedes mantener una serie de tropas más o menos mercenarias, sin que esto sea peyorativo, ¿no? Una serie de tropas profesionales, etcétera, para acometer determinados episodios militares muy concretos, de actuación rápida, todas estas cosas, pero un país, y mucho menos un continente, desde luego, no se puede defender si no hay verdaderamente un nervio moral y una conciencia de pertenencia. ¿De qué es lo que tenemos que defender? Hombre, yo quisiera añadir que entre los casos de interés nacional que has mencionado, el de Italia, el de Polonia, más también está Portugal, nuestro vecino más pacífico que tenemos. Y hace poco estuvo el primer ministro portugués, Montenegro, en Ucrania y firmó un convenio de defensa y cooperación con Zelensky para, entre otras cosas, transmitir, Ucrania le transmita información, datos para construir drones como los que tiene Ucrania, incluso drones submarinos para defender la amplísima fachada atlántica portuguesa. España, Sánchez, a por uvas, diciendo que eso del rearme es una cosa muy fea porque con todo lo que se va a gastar Estados Unidos en el rearme se puede acabar con el hambre en el mundo. Las mismas tonterías que oíamos en los años 70. Si fueran uvas. Pero vale. Defender la fachada atlántica no es muy contra Rusia. O sea, no creo que estén esperando una agresión rusa desde las Azores, ¿no? O sea, yo, por terminarlo, simplemente decir que, vamos a ver, nos han aniquilado nuestra soberanía como comunidad y personal, pero no para construir otra. O sea, hemos dejado de ser españoles, pero no para ser europeos, sino para depositarla en manos de una élite. Claro, es una clave de la soberanía. Es decir, este es un capítulo de mi libro que viene, por cierto. Ahora, así que, vamos a hacer libros paralelos. En la publi, sí, en la publi te lo cuento. Vámonos a la publicidad porque viene efectivamente Marina de la Torre, autodestrucción woke. Es el tema, ¿eh? O sea, que dentro de todo esto que acabamos de contar es cómo ha cambiado el orden del mundo en apenas 2 años. Ha cambiado radicalmente. Y esto es cómo ha cambiado el orden espiritual del mundo en apenas, ¿qué? 3, 4, 5 años, porque efectivamente está cambiando para bien enseguida. ¿Y si mañana se va la luz otra vez? Que no te pille por sorpresa. Con las baterías de Comunidad Solar, tu casa sigue funcionando aunque falle la red eléctrica. No necesitas placas solares ni instalaciones complicadas. Solo conectar, almacenar y tener energía lista cuando más la necesitas. Seguridad, ahorro y tranquilidad, incluso si vives en un piso. Entra en comunidadsolar.es, sección baterías, y protégete sin complicaciones o llama al 980 28 12. Estamos de vuelta. Atento, yo esto se lo he contado ya a usted. No hace mucho tiempo, era 2 años así, una comida con un relevantísimo político español que ocupó cargos altísimos y me decía, lo woke, ¿pero qué es lo woke? ¿Pero a quién le importa lo woke? Era impresionante porque al mismo tiempo todo el mundo entero se estaba haciendo woke y este no se enteraba de nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque vive en otro mundo, ¿no? Claro, la realidad es que nuestras sociedades en los últimos 10, 15 años ha empezado a formatearse en torno a una manera de ver las cosas completamente obtusa, delirante, pero que sin embargo ha llegado a convertirse en pensamiento hegemónico. La buena noticia, ¿cuál es? Esto se hunde. Y joder, está muy bien que se hunda. Y además llevaba implícito en su propia esencia ese hundimiento, que
ahora tiene un libro que lo cuenta, que es Autodestrucción Woke, de Marina de la Torre, muy conocida en redes como Anima Marina, y a la que nosotros vamos a tener hoy aquí en Carne Mortal, para que nos cuente este libro. Y el libro, tengo que decir que es inagotable, cada capítulo es una fuente de reflexión que podría dar lugar a otro libro, pero en fin, trataremos de acotar un poco más la cuestión. Marina, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Y lo más fácil es empezar por la pregunta más difícil, que es define lo woke en 30 segundos. Pues lo woke, Pues 50, venga. Lo woke yo creo que parte de una herida contra la realidad y es un intento de desarticularla por completo para no tener que sufrir. Sé que es complicado porque has dicho que esto suscita muchas reflexiones, pero sí, es una lucha contra la realidad. Es decir, una sociedad, criada demasiado entre algodones, llega un momento en que no soporta la realidad y, por tanto, para ser capaz de adaptarse psicológicamente a lo que es la vida real, tiene que construirse una realidad ficticia, digamos, una ideología propia. En verdad, el ser humano siempre va buscando evadir el dolor o huir del sufrimiento, ¿no? Pero claro, cuanto más acomodada es la sociedad y cuanto menos tolerancia tienes al sufrimiento y más facilidades tienes para evadirte de él, pues más rápido es entrar en ese delirio que está en contra de todo lo que te hace enfrentarte a una realidad incómoda. Ejemplos prácticos para bajar la pelota al suelo. En las relaciones entre hombre y mujer, por ejemplo, en la definición de la propia sexualidad, por ejemplo, en la jerarquía social, por ejemplo, en todo eso que hemos estado viendo en estos años, ¿no? Sí, se intenta... Bueno, hemos llegado ya a un punto de negar la realidad que estamos negando incluso lo que es un hombre y una mujer. Pero es que yo no sé si habéis visto esta semana, ya han salido personas que se identifican como perros, se han hecho muy virales. O sea, el delirio no acaba ahí. Cuando ya no hay una realidad compartida, cuando ya no hay fundamento para que tengamos una realidad compartida donde nosotros entendemos racionalmente cómo son las cosas, pues llega un punto en el que cualquier cosa puede ser aceptable. ¿Y cómo es posible que esto, que en principio es una psicopatología personal, se convierta en realidad en un pensamiento hegemónico? Porque yo creo que también hay valores, digamos, de nuestras sociedades occidentales, que son pluralidad, tolerancia, etcétera, que hemos llegado a un extremo, en el sentido de, bueno, si yo no le hago daño a esta persona y esa persona no me está haciendo daño a mí, pues qué más me da que sea un perro o que se conciba como un perro. Pero no nos damos cuenta de que a veces eso lo que enmascara es una gran cobardía, porque las personas necesitan tener un suelo firme donde poder desarrollarse y necesitan unos límites. Y si una persona se está viendo como algo que es imposible que sea, como un perro, o como un hombre que se ve como una mujer, o una mujer como un hombre, tienes que poder hablar con esa persona y decirle, oye, creo que deberíamos de estudiar tu caso, qué es lo que te hace sufrir, cómo podemos mejorarlo y tal, pero no podemos decirte que sí, que eres lo que tú piensas que eres, porque está contraviniendo con toda la realidad. Esto es solo el principio, eso. Estamos empezando a entrar en el fenómeno. Terminamos, por ejemplo, en escritores que se autoperciben como cabreros, como David Duclés, según decía Esperanza Ruiz el otro día, además lo definió muy bien. Al final estás entrando en una posición en la que tú has llevado tu individualidad hasta el extremo de poder redefinirlo todo a tu antojo, incluida, por ejemplo, la historia colectiva, eso es muy importante, para victimizarte y, por tanto, exigir derechos. Todo eso forma parte del mismo, de la misma atmósfera woke, que como usted sabe es una palabra que viene de un discurso de Martin Luther King, que el movimiento afroamericano coge de forma, en fin, lo hemos contado 1000 veces. Es mucho más interesante ver las consecuencias. Yo creo que debéis asaltar a Marina. Sí. Bueno, yo creo que va la pregunta en el sentido de que a mí me llama particularmente la atención de lo que refleja precisamente desde el punto de vista, digamos, psicológico, no solamente individual, pero que se plasma lógicamente a través de personas, una idea que es absolutamente pueril. O sea, a mí lo que me parece es, efectivamente, que lo que late detrás de todo esto es, de algún modo, una civilización muy vieja que se comporta igual que sucede muchas veces con los seres humanos, que cuando tienen ya muchos años vuelven a comportarse como niños en muchos aspectos. Hacen lo que les da la gana, se disocian de la realidad, en fin, todo este tipo de cosas. Y me parece que está pasando un poco eso, ¿no? Hay un primer desprecio a la realidad total y absoluto. O sea, no me importa lo objetivo, me importa mi subjetividad, y en la medida en la que la objetividad me la contradice, pues la desprecio y no quiero ni siquiera transformarla. O sea, en el fondo es una idea
no me quiero ir con esto, pero una idea muy reaccionaria en el peor sentido de la palabra. O sea, no aspira a transformar la realidad, porque desprecia la realidad. Sería más hegeliano, mucho más hegeliano que marxista en ese sentido, ¿no? Y al hilo del asunto este del marxismo, el otro día recordaba precisamente una frase de Hayden, el periodista norteamericano, que decía, el marxismo es la historia contada por un niño, ¿no? Y lo woke me da la impresión de que es la historia contada por un niño, además, tonto y caprichoso, ¿no? O sea, es una propia degeneración, porque no es marxismo, es otra cosa, pero degenerado. Es ¿no? otra cosa. Yo creo que precisamente la crisis del marxismo fue lo que dio lugar a la escuela de Frankfurt, a que dijeran, el obrero ya no me sirve porque ahora hay una clase media, ahora la gente está acomodada, entonces el obrero no tiene ya hambre de lucha. Entonces necesito encontrar las personas que estén en los márgenes, los que se sientan que no pertenecen a una sociedad donde todo empieza a ir mejor, ¿no? Entonces, ¿qué hace la izquierda? Pues decir, pues mis nuevos guerreros van a ser guerreros culturales y van a ser personas que sean capaces de ser adoctrinadas, de tener una identidad colmena, de tener esa herida contra lo real de la que siempre va a estar luchando, siempre, o sea, va a ser una lucha sin fin, como tú dices, no quiere arreglar nada, porque su identidad es el activismo. Entonces, el activismo siempre le hace sentir víctima y especial, y ante una víctima tú no puedes decir nada, porque tú con una persona que se supone que es mala persona, que tiene poder, que tal, puedes decirle lo que sea porque está bien visto, pero a una víctima, ¿qué le vas a decir? Entonces ellos se ponen en esa posición de víctima y desde ahí son incuestionables. Marina, si lo importante es cómo yo me percibo y por tanto cómo percibo mi realidad, porque la realidad no existe en sentido objetivo, claro, no es necesaria ninguna transformación social. Ninguna. Me percibo como una persona satisfecha en materia socioeconómica y ¿para qué voy a cambiar nada? ¿no? Sí. O sea, tú hablabas de que hay gente que ha aparecido ya, bueno, hace tiempo, que se percibe como perro, o hay otro tipo que creo que es chileno como dragón, y todas estas cosas. Es decir, sí, bueno, claro, que estamos Pero en esto el reino universidades, de la locura. esto Claro, es muy claro, fuerte. claro. Es que no hablamos de... Eso es lo que me llama mucho a mí la atención en el libro, que todo esto nace en las universidades, no nace en el campo, no nace la gente de a pie, no nace en las universidades. Porque son gente que han llegado ya a un punto de filosofar y de llegar a los límites, lo que yo llamo los límites de la razón, y a partir de ahí es como, pues si no puedo entender la realidad perfecta y totalmente a través de la razón, pues ¿qué voy a hacer? Deconstruir toda la razón. Pero es que primero pasó con la religión. Primero la religión era una cosa que no me daba felicidad y me daba sufrimiento, entonces con la razón vamos a destruir la religión. Y ahora la razón tampoco me ha liberado del sufrimiento y ahora vamos a destruir la razón. Y voy a hacer lo que yo quiera, y voy a hacer lo que yo quiera, y nadie me va a poder decir nada, y voy a ser el eterno damnificado. A lo mejor a usted le parece que estamos hablando de cosas muy marginales que en la vida real no pasan. No, sí. Pero esto es el núcleo de una actitud general ante el prójimo que se traduce en tantas cosas como, por ejemplo, en la educación que le dan a su hijo, a su nieto, a su sobrino en clase. El no poder forzar a un niño, en fin, para no coartar su emocionalidad y no sé qué, porque es que todo viene de ahí, ¿eh? O sea, la matriz es la misma. Pedro y Jesús. Bueno, buenas noches, Marina, encantado te felicito por tu libro. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Qué cumplido es Pedro, de verdad. A ver, ¿qué podemos hacer nosotros para acabar de tumbar el wokismo? Pues yo creo que... Los que mantenemos todavía el sentido común. Sí, yo creo que lo primero es intentar hacer una reflexión, por eso hablábamos también de que el libro suscita muchas reflexiones, no solamente decir, bueno, esto es así, esto es... Hacer una reflexión muy profunda de qué es esa necesidad de negar lo real o de estar en contra de poder aguantar un mínimo de sufrimiento. O sea, este estado de bienestar que llamamos, de la necesidad de una imaginación como utópica de un mundo hippie, donde todo el mundo somos súper felices, toda esa búsqueda de utopía es siempre fuente de sufrimiento. Entonces yo creo que tenemos que entender bien cuál es la crisis existencial de nuestro tiempo, porque igual que antes era, no sé si habéis visto la película del Club de la Lucha, donde ahí la crisis existencial ahí tiene que ver con me compro los muebles de Ikea que son los que me definen, tengo un trabajo que no me gusta y tengo que ir todos los días y me siento muerto por dentro, no me siento vivo. La de ahora es soy un hombre, soy una mujer, soy un perro, soy un gato, alguien me está haciendo daño, soy una víctima. Entonces tenemos que ir más atrás y darnos cuenta de por qué tenemos esa necesidad de negar la realidad.
Más allá de... Porque esto va más allá, creo yo, de izquierda y derecha incluso. O sea, yo creo que ahora mismo hay muchísima izquierda que está en contra de lo woke. Y hay una derecha woke, que además tú la mencionas en el libro expresamente, ¿no? Hablo de... Sí, porque claro, yo le llamaría a los fundamentalistas de toda la vida, porque en verdad al woke se le dice que es sectario porque existe el fundamentalismo, no al revés. O sea, lo que está apareciendo como reacción es el fundamentalismo de toda la vida, o son movimientos conservadores distintos, normales, y luego movimientos más radicales, pero dentro del espectro ideológico de siempre. Entonces yo creo que es mejor, es preferible que esto lo enfrente a algo que, digamos, que ya por lo menos se ha comprobado que funciona, que es un movimiento más conservador, pero si somos capaces de ir un poquito más allá y entender verdaderamente de dónde nace todo esto, yo creo que lo vamos a enfrentar aún mejor, porque vamos a saber incluso ayudarles a ellos a detectar a veces qué es lo que les está haciendo estar así de rabiosos. Esto está muy bien, joder. Me dejas que haga una traducción, luego me riñes si quieres. Sí, sí. O sea, no se trata solo de enfrentarte, por ejemplo, a la Charo. Se trata de enseñarle a superarse a sí misma. Claro. Exacto, exacto. Pues ya está. Jesús. Sí. Antes has dicho que, y por mor de antes has dicho que el wokismo es una forma de evitar las heridas que la realidad produce en la emocionalidad, en el sentimentalismo de la gente, y eso conduce al final a sociedades infantilizadas. Pero uno de esos aspectos en los que a una persona se le evita el error, el bocado de realidad, es cuando un hombre se autopercibe como una mujer, como hemos dicho antes, ¿no? Pero luego resulta que puede haber hombres que se perciben como mujer y que se hacen heridas propias, que es al final convertirse en transgénero, como dice, ¿no? Y al final esa herida propia, como se ha visto en la última semana, acaba produciendo heridas en otros, y se está viendo el sustrato violento que tiene en la propia herida que se hace uno mismo. Entonces, la pregunta es, ¿se puede proyectar en esa herida propia a la herida que se hace a los demás? Es decir, hay como se decía el otro día, un elemento violento en aquel que se hace tanto daño a sí mismo que se llega a mutilar o a hacer mucho daño en la proyección al daño a los demás. Y el segundo, ¿no es una sociedad que se hace tanto daño a sí misma, se desprecia a sí misma, que al final produce daños en otros? Sí, yo creo que la idea de que somos entes totalmente desconectados de la sociedad es una idea errónea. Al final, todo lo que estamos permitiendo de hacer daño a los demás con negar lo que tenemos que hacer y decirles lo que le tenemos que decir es un daño que luego vuelve a la sociedad. Es algo inevitable. El tema de la transexualidad a mí me da especial pena o tristeza porque yo considero que es un trastorno. Entonces yo considero que es algo que no debería estar en el ámbito político, sino en el psicológico, en el psiquiátrico, en el científico. Es que es criminal. O sea, multiplica el sufrimiento y crea sufrimientos nuevos. Es criminal, efectivamente. Y en otros. Entonces, claro, y son sufrimientos muy duros. O sea, la disforia es una cosa que yo no me quiero imaginar lo que puede ser. Y yo entiendo, o sea, si a mí me dicen, todavía no se ha sabido curar la disforia, eso es así, pero se puede paliar en adultos, evidentemente en niños no se debería hacer ningún tratamiento médico, pero en adultos se puede paliar con algunas transformaciones físicas. Si esa persona está bien evaluada psicológicamente, médicamente, y ven que pueden evitar algo de sufrimiento o algún tipo de intervención quirúrgica, yo no tendría ningún problema con ello, pero siendo esa persona que ella sabe que tiene un trastorno y que lo que está intentando es evitar su propio dolor. Y dice, vale, entre estas dos opciones, operarme o no operarme, ¿cómo voy a sufrir menos? Pero luego no voy a intentar que las personas vean que ellas tienen un problema porque no me están viendo como realmente soy. Voy a decir, mira, tengo este problema, en ti queda que me llames así o asá, pero que sepas que no sé cómo solucionar esto mejor. Entonces, yo no tendría ningún problema en decirle a cualquier persona que se llame como quiera o qué tal, si no me intenta imponer una realidad que no es. Que se autodenomine como quiera. Si el problema de esto viene porque lo que tendría que ser un tratamiento de tipo psiquiátrico se traslada al campo de la política y la ideología. Al campo de la política. Y este es muy interesante porque cuando empezamos con todo este debate hace ya años, yo me acuerdo que di una conferencia donde era, me parece que en un club que hay en La Moraleja, no sé qué, me montaron un pollo, porque, en fin, yo decía, vamos a ver, si objetivamente la disforia de género existe y es un hecho constatado, pues desde tiempos de Ramón Alférez, por lo menos, en fin, es muy conocido. Sí. Y lo lógico es que a una persona que tiene ese problema tú le des todos los mecanismos posibles para
que ella se adapta a su realidad. Lo que no puedes pretender es que eso es una rasgo de todos los seres humanos por el hecho de existir, que es en realidad en lo que consisten las políticas trans, es decir, que pensar que es que en realidad ninguno somos un sexo determinado, es una locura. Ellos lo ven como que el problema no es del que tiene la disforia, sino de los demás. O sea, el problema es social. Entonces, que no eres consciente de que eres disfórico también. Pues claro, eso es demencial. Eso es escuela, eso en el fondo es el mecanismo de la escuela de Frankfurt, que se va desarrollando, efectivamente. Es la historia, pero claro, cuando esto lo llevan al terreno político, que al final hacen lo mismo con lo que pretenden ser minorías, me hace mucha gracia que se llame minoría cuando se habla de mujeres, es más de la mitad de la población, pero bueno, cuando se habla de la mujer, de los homosexuales, de los negros, de lo que sea y tal, claro, con estos hacen lo mismo, utilizarlo de palanca para un cambio que ellos pretenden y al final el mensaje es a costa de ellos, lo que se les dice no es cúrate, sino véngate. Y ese tema también lo tocas tú mucho en el libro, Marina, con el tema de la mujer, que además ocupa muchas páginas de este libro, y a mí tengo que decir que me ha encantado el planteamiento porque estoy completamente de acuerdo, es decir, el objetivo no es emancipar a la mujer. No. El objetivo en realidad es que la mujer siga como está, porque lo que importa no es la mujer concreta de carne y hueso, sino una categoría social mujer que tú pones a jugar en un gran teatro para multiplicar los antagonismos y evidentemente cuanto menos se resuelva el problema, más antagonismos habrá, con lo cual mejor. Pero claro, ese es en donde estamos. Ellos necesitan, pues como había dicho antes, esos guerreros para su batalla cultural y para eso tienen que ser personas que no estén integradas en la sociedad. En lugar de intentar que todos estemos integrados en una sociedad diversa, donde antes minorías que sí que estaban marginadas querían pertenecer y no podían, lo que intentan ahora es que nunca, personas que ya estaban integradas, nunca lleguen a sentirse completamente integradas y siempre piensen que hay algo que falta, que hay algo que falla, que hay una opresión, que si algo les pasa malo es por culpa de la sociedad. Entonces a las mujeres se ha utilizado muchísimo el dolor emocional que puedan tener por lo que son las relaciones de pareja, lo que son pues a veces las propias inseguridades, que nosotras nos hemos incorporado al mundo laboral después y a veces pues para llegar a ciertos puestos pues a lo mejor nos cuesta más, pero por nuestra propia inseguridad o a veces porque ni siquiera aspiramos a eso, porque también se trata de preferencias. A veces las mujeres prefieren estar en unos ámbitos que no son los que se supone que deberían de estar las mujeres perfectas de esta gente, pero es que esta gente ha convertido a mujeres, pues como has dicho, negros, homosexuales y personas que tienen problemas o que se les hace pensar que tienen problemas en los guerreros del sistema. O sea, antes el antisistema trataba de ser algo que estaba en contra frontalmente del sistema y trataba de modificarlo. Ahora no. O sea, los nuevos antisistemas son los guerreros perfectos del sistema. O sea, han sido totalmente absorbidos. Completamente. Esto que lo contó aquí Barbadillo, me acuerdo que la semana pasada planteabas tú un asunto que era de los negros, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, desde el momento en el que lo consideras como una comunidad, digamos que el ámbito mental es el de la integración. Entonces pasas a colocarlos. Pero cuando se convierten en un colectivo alienado, estás perdido, porque se trata de que estés siempre alienado. Y el resultado, efectivamente, es que en el colectivo afroamericano en Estados Unidos, o sea, socialmente, personalmente es un desastre. Pues sí, la clase media que estaban haciendo en los años 60 fue destruida por la droga, por la violencia y también por los subsidios que se daban por parte del Estado federal y de los estados a partir de los programas del presidente Johnson, demócrata, por cierto, ¿cómo no? Entonces, por ejemplo, la tasa de madres solteras pues creo que es del 80%. O sea, lo sorprendente entre la comunidad negra de Chicago, de Nueva York, de Maryland, de Baltimore, perdón, que Maryland es el estado, es encontrar hijos negros cuyo padre vive con ellos junto a la madre. El tema es que has conseguido victimizar de verdad a una comunidad. Y los haces dependientes toda la vida de los subsidios y, cómo no, de los activistas sociales. Barack Obama empieza en política haciendo activismo social en las comunidades y tal, en Chicago. La clientela. Y cuanto peor mejor, porque ahora mira con el burka lo mismo. Exacto, es que iba a pasar al tema. Así que pasa tú, haz tú la transición. No, es que precisamente si ya estabas adaptada, ya vivías en una sociedad donde tienes igual de derechos, igual de responsabilidades. El resto ya es algo que naturalmente va sucediendo en la sociedad, que es una sociedad que se va adaptando a la realidad de cada momento. Pues ahora el tema del burka es empoderante. ¿Por qué? Porque las personas que tienen burka son personas que son muchísimo más manipulables, son personas que están al margen, son personas que van a votar a las personas que les van a decir todo está bien, todo está...
Y llegamos al punto de la surdez total de decir que llevar un burka y si solo se te vean los ojos es una cosa que han elegido libremente, ¿no? Es que muy pero tú no has elegido libremente con quién te acuestas, ni con qué, No, ni la carrera que estudias, ni nada. Pero te ha ella elegido sí. libremente el... Yolanda, ay, por Sí. favor. Esto es muy importante para entender por qué la izquierda defiende el burka. ¿Por qué? Pues porque precisamente esta opción forma parte de todo ese mundo que está describiendo Marina. Es decir, se ha construido una ideología que se sustenta fundamentalmente en que haya un montón de gente que se victimiza. La chica que se ve obligada a poner un burka es lo que menos les importa. Lo realmente importante es que tú puedas poner en escena ese juego de colectivos alienados, de victimizaciones, etc. De tal forma que cuando la izquierda defiende, como ha hecho asombrosamente para algunos en el Congreso, que no se puede prohibir el burka y el niqab, en lo que está pensando no es en que nos vamos a hacer todos musulmanes y vamos a hacer la shahada y tal. No, 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 no. Ellos están a su rollo, y su rollo es este. Su rollo es el de construir una sociedad llena de polos antagónicos. Y este es evidentemente uno de los polos. Lo que menos les importa a la chica musulmana, eso les da exactamente igual. Lo que necesitan es este escenario. Esta semana veíamos, dentro del gran debate de la semana que ha sido la cuestión, un vídeo de Mónica Fuster sobre la realidad del velo, lo que significa, en fin, y además era una aproximación bastante objetiva, ¿eh? En fin, vamos a recordarlo, porque este tema también me gustaría, además Marina lo introduce en el libro, hablar con ella de la cuestión. ¿Conocen la diferencia entre un burka y un hijab? Todo el mundo está debatiendo la propuesta de Vox, apoyada por el PP, de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. No queremos a ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela en España. Yo le emplearía el velo, desde luego. Le hemos pedido también el velo en las aulas, el velo en los colegios. En Francia ya sabe usted lo que pasa, ¿no?, con el velo. Que eso, uno puede ir con el velo por la calle, pero en cuanto entra en un espacio público, en este caso, como es un colegio, una universidad, un centro de tal, se lo tiene que quitar. Es sentido común. Esta medida tal vez no saldrá adelante por el rechazo de Junts y PSOE. Más allá de las discrepancias políticas, ¿qué hay detrás de estos velos? El Corán no menciona explícitamente ninguna prenda como obligatoria, sino que habla de la importancia de la modestia. Es la Sunna, el libro que refleja las enseñanzas de Mahoma, donde se plantea que la mujer debe cubrir su cuerpo. La escuela que más estricta ha sido con su uso ha sido la Shafi y Hanbali, que obligan a cubrir el cuerpo completo. Existen varios tipos de velo en función de las partes del cuerpo que cubra. El hijab es el que sube cabello, cuello y hombros. El chador es un manto que cubre todo el cuerpo salvo el rostro. El niqab es el que cubre el rostro dejando solo los ojos visibles. Y el famoso burka es el que cubre todo cuerpo y rostro salvo una rejilla a la altura de los ojos, que es el que se usa en el régimen talibán. Serían estos dos últimos los que quieren prohibir Vox y el Partido Popular. El significado del velo puede ser modestia y pudor, obediencia espiritual o privacidad y dignidad. Sin embargo, recientemente ha sido adoptado con un significado más político e identitario. También se ha impuesto como obligatorio en países como Irán y Afganistán bajo el régimen talibán. Hay países donde no es obligatorio, pero hay mucha presión social, como es el caso de Arabia Saudita e Indonesia. En algunos de estos países, las mujeres ven el velo como un símbolo de opresión, mientras que otras lo llevan como un símbolo de identidad. Todo esto en función del velo que lleven. Son varios los países europeos que han prohibido el velo integral, como es Francia, Bélgica y Dinamarca, por motivos de seguridad e igualdad entre hombres y mujeres. Queda por ver si España se suma a esta prohibición. Bueno, esto es un análisis objetivo de lo que significa el burka en sí mismo. No es lo que significa cuando uno habla desde un escaño de izquierda, de Podemos. Es otra cosa enteramente diferente, o del PSOE. Y es lo que significa, eso que significa es lo que explica Marina aquí en este libro, entre otras cosas, ¿no? Es decir, la presencia del hijab en el debate público europeo, en realidad lo último que importa es la chica concreta que lo lleva. Claro, claro, es un debate por el discurso. Es más, no sé si sabéis que existen feminismos islámicos. Sí. Bueno, sí, y Paloma Hernández en su último libro hablaba del asunto. Sí, y anticoloniales, y se trata de ganar a la mujer musulmana también para la lucha de esta gente, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que las feministas hablan tanto de la sororidad
Y cuando sororidad, hay mujeres que por quitarse un velo las matan, ¿por qué no se las quitan todas hasta que no maten a ninguna? Ahí sí que sería libre elección para todas, ¿no? O sea, sororidad es que si tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos las quitamos todos los velos hasta que no las pueda llevar todo el mundo libremente? Esa es mi pregunta. Ahora, más allá de eso, ¿qué significa el velo? El velo... Fernando te quiere contestar. Pero para que No, perfectamente, que es una pregunta retórica por parte de Marina. Evidentemente. Entendido. El velo en verdad tiene un simbolismo muy claro. La mujer, al ser la que pare, la que tenía la regla, pues pertenecía al orden de lo natural, de la naturaleza. Y el hombre, al ser más racional, más el hijo de Dios, etcétera, pues es del orden de lo divino, está más cerca del orden de Dios. Entonces la mujer tiene que ser una subordinada del hombre y por eso debe tapar su cabeza y debe ser pues, como una posesión suya. Recordemos que se han cambiado a mujeres por pertenencias como camellos y cabras. O sea, se ha debatido sobre si la mujer tenía alma. Entonces el velo tiene un simbolismo muy claro, que es la mujer pertenece a un orden profano, digamos. ¿Por qué tú puedes llevar o no puedes llevar en un espacio público una esvástica, que significa los judíos tal, o hay que matarlos, o lo que sea, pero sí puedes llevar un símbolo que significa la mujer es inferior? No sé, eso es otra cosa que también me pregunto, porque realmente en el espacio público, una cosa es que tú en tu casa te pongas una esvástica, te pongas un velo, te pongas lo que quieras, o te hagas una fiesta de disfraces. Pero otra cosa es que tú en un colegio estés viendo normal que un montón de mujeres y niñas y menores puedan llevar un símbolo que significa directamente soy inferior. No lo sé. Yo creo que eso debería de pensarlo la gente más desde ese punto, más que si pertenece a una cultura u otra, porque como dicen las mujeres de Irán, decir que ese velo pertenece únicamente a su cultura es insultarla. Entonces las mujeres que se intentan quitar el velo en Irán y en otros países están pidiendo sororidad por parte nuestra. No están pidiendo que ayudemos, solo están pidiendo que no les pongamos más difíciles las cosas, porque cuando las mujeres de esos contextos intentan rebelarse contra eso, las mujeres de Occidente feministas lo que dicen es que son unas islamófobas. Entonces, bueno, ya es el debate del absurdo, ¿no? Cuando no hay una racionalidad, claro. No se puede ni apelar a eso. Y sí que hay una racionalidad, que hay una racionalidad, digamos, oculta e implícita, que es precisamente la racionalidad de lo woke. Es decir, desde lo que se está pensando, no es del hecho objetivo de la señora concreta obligada a llevar el velo. No, eso no importa. Lo que importa es el lugar de esta persona dentro de un marco político que en realidad solo tiene sentido igual que el homosexual en las reivindicaciones LGTB, etcétera. No importa la persona de carne y hueso, es otra historia. Tenemos que ver verdaderamente qué es lo que pretenden los que imponen el niqab o el hijab, tal. ¿Dónde están dando la batalla ellos? Porque evidentemente ellos no la están dando en el terreno de la libertad, para entendernos, sino en el terreno de la identidad. De hecho, el informe al que me refiero yo con bastante frecuencia en esta mesa, que apareció el año pasado en Francia, de los hermanos musulmanes y tal, sí. No dedicaba una sola palabra a la libertad, si esto respetaba la libertad o dejaba de respetar la libertad en absoluto, por supuesto, sino que planteaba la batalla en el terreno de la identidad. Para ellos no es religioso, para ellos es político y cultural, es la ocupación del espacio público. Y tú vas a tener que someterte y tragar con la imposición que yo hago y con que la mujer camine detrás y con que tenga que ir cubierta, etc. Todo el informe, bueno, una gran parte del informe por lo menos, precisamente versaba sobre esto. O sea, es una batalla identitaria. Y ellos saben que nosotros, ayuda por nosotros todo Occidente, no los que estamos aquí hoy, y los que nos ven, que nosotros rehuimos esa batalla. Que no queremos dar la batalla de la identidad y que nos da miedito y que decimos, no, en el nombre de la libertad. Sí, claro, es muy importante la libertad porque forma parte de nuestra identidad, indiscutiblemente. Pero hay también algo más que eso. Es la afirmación de querer seguir siendo. Y ellos son los que pretenden negarnos ese seguir siendo como civilización, ayudados por los de dentro que están en connivencia con ellos y que les abren las puertas, como ya pasó el 711. O sea, yo creo que tenemos también que dar la batalla, me permito añadir simplemente, en ese terreno que es en el que ellos lo están planteando. Sí, sobre... No, me parece muy interesante porque también habla de eso, porque ya no solamente el debate en sí, si estamos hablando de si las mujeres tienen que tener prohibido llevar el velo, sino si somos capaces de defender nuestros valores de justicia y libertad como ellos defienden los suyos de opresión y violencia. Entonces, ¿Has bien visto eso? Claro, el tema es, vamos a ver,
No todos los valores son iguales, no todas las sociedades son iguales, no. Incluso en una misma sociedad ha habido momentos mejores y peores, han tenido valores mejores y peores, han sabido avanzar, han ido para atrás, como estamos yendo ahora nosotros. Entonces, tenemos que buscar dentro de lo que existe, no del ideal, por eso he dicho que el ideal genera mucho sufrimiento, qué cosas son mejores para que podamos vivir personas diferentes en paz. Y evidentemente nuestros valores para eso son mejores. Entonces tenemos que defenderlos. La buena noticia es que felizmente esa opresión irracional, valga el término, en fin, del Uboque se está cayendo porque había construido un mundo invitado a caerse. Ahora, lo que nos va a dejar detrás, en fin, a ver cómo salimos de aquí. Les recuerdo el título del libro, Autodestrucción Uboque, y es para leerlo, y se lee muy bien, porque Marina escribe muy bien, muy claro, y toca, la verdad es que toca todos los palos, y está francamente bien para reflexionar, para pensar, en Ediciones B. Marina de la Torre, Autodestrucción Uboque. Para leerlo, fijo, que sí. Marina, gracias mil. Muchísimas gracias. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta de la publi viene Amadeo Valladares. ¿De qué vamos a hablar? Nos vamos a ver marciales. Los boinas verdes, españoles, las COES. Cuando se fundaron, ahora son otra cosa. Siguen con la boina verde, es otra. Pero este es de los primeros, o sea, de los jabalíes. Ya verá usted, enseguida. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares. Usted sabe que dentro de las cosas que España ha aportado a la cultura universal hay varias palabras, algunas de ellas vinculadas con el ámbito castrense y especialmente guerrilla. Guerrilla y guerrillero, desesperado también, a veces desesperado, pero bueno, guerrilla. Y es natural, porque lo da la tierra, lo da el paisaje y antes por lo menos lo daba el paisanaje. Bien, le cuento esto porque la historia de España está llena de grandes guerrilleros, desde cuando aún no éramos España, tiempos de los romanos, a lo que fue después de la Guerra de la Independencia, por ejemplo, cuando todo un pueblo se hace guerrillero. Durante las guerras mundiales, y particularmente a partir de la primera, varias potencias descubrieron que un grupo de hombres decididos, bien adaptados al terreno y resueltos, podían solucionar algo tan complicado como una guerra de trincheras. Y los alemanes, por ejemplo, inventaron las Sturmtrupper, y Ernst Junger, el famoso escritor, fue oficial de este tipo de cosas, ¿no? En realidad todo el mundo copió el modelo porque era verdad. En una guerra que se había hecho hipertecnificada, con enormes masas y tal, efectivamente un pequeño grupo de hombres podía solucionar una situación sin salida. En la Segunda Guerra Mundial hubo más, los Brandenburger alemanes, los ingleses crearon sus comandos, los comandos de marina franceses, que son bastante buenos, por cierto. ¿Y España qué? España, como todos éramos guerrilleros ya, pues... Pero a alguien se le ocurrió hacer específicamente unas compañías adaptadas al terreno, se llamaron COES, Compañías de Operaciones Especiales, muy vinculadas además a lo que es la tradición del guerrillero español, al paisaje español y por tanto también a la forma de combatir. Es decir, no es que cojas un grupo de tipos particularmente preparados y los dediques a algo, sino al suelo. Bueno, eso pasó, pero dejó detrás muchas cosas, entre otras cosas dejó detrás gente que creció ahí, que por así decirlo se hizo hombre ahí, y un espíritu que permanece y que nos trae ahora uno de esos veteranos. Aunque le va a ver usted la cara y va a decir como que veterano si parece que Tintín, pero es veterano. COE, a paso guerrillero, de Amadeo Valladares en SDND Editores. Amadeo es un autor que usted conoce, aquí ha salido varias veces, hemos hablado de libros suyos, de iniciativas suyas. Y a mí este libro me ha parecido divertidísimo, porque es que es una historia fantástica, la de los guerrilleros españoles. Y además tiene también su parte, ¿cómo decir?, por lo menos melancólica, ¿no? Porque la COE se pensó para una cosa que luego se convirtió en otra. Pero eso es mejor que lo cuente Amadeo. Muy buenas noches, mil gracias por venir. Además, con la boina verde puesta encima de la mesa, como Dios manda, sí, señor. De las antiguas, que ya no las hacen así. De las antiguas. ¿Qué además, tal? Esta tiene una peculiaridad. Si ve usted, en la parte de atrás tiene el escudo de España. Yo tenía que tener muy claro por qué me metía al sitio más peligroso para servir a España. Yo no soy aficionado a la escalada por escalar, pero por esto que tenía atrás es por lo que se debía hacer. Ese espíritu creo que no está tan claro ya. ¿Qué año serviste tú en Yo entré en el 78. 78. Yo afortunadamente no juré la Constitución.
De todas maneras no lo iba a hacer. ¿O no? Claro, es verdad. No, pero yo que entré en el 80 tampoco juré, no en las COEs, en la Corazada tampoco juré la Constitución, jurabas otra cosa. Quiero recordar, si no se me olvidó, perdón, en fin. Me parece muy interesante la cuestión del cambio, porque no es solo, digamos, un cambio táctico, está habiendo un cambio de espíritu, ¿no? Exactamente. Y eso es lo esencial. Y en este programa se entiende muy bien por qué es lo esencial el cambio de espíritu. El cambio de las COEs a lo que hay ahora, el mando de operaciones especiales y la nueva formación que tienen ahora en las antiguas COE, fue un proceso. Para mí fue un proceso de degradación del espíritu de la COE, de los verdaderos guerrilleros de España. Había que cumplir el Plan Norte, ese ejercicio de modernización del ejército de tierra. Modernización, qué palabra tan peligrosa. Después, la destrucción del servicio militar, que obligaba a tener un ejército que ellos ponderaban como profesional. La concentración del material y el mando único para las antiguas COE, que eran muy peligrosas, así independientes, distribuidas 2 por región militar. Y el último punto, y el más importante, es el servicio al extranjero. Todo esto se fue haciendo para poder servir a instituciones de fuera, extranjeras. Claro. El nuevo escenario internacional. Entonces, pues es primero la OTAN y los servicios al extranjero que la propia defensa nacional. Al fin los patriotas estaban desapareciendo y eso era otra cosa. Esto es muy importante por lo que concierne al espíritu militar en el siguiente sentido. No abriremos aún, pero seguro que Fernando y Pedro lo quieren sacar, así que bueno, el debate acerca de la desnacionalización de los ejércitos, que es muy importante. Pero bueno, tú puedes pensar que una brigada aerotransportable, bueno, que una brigada mecanizada, etcétera, realmente puedes llevarla a otro lado. Pero a una unidad pensada específicamente para trabajar en un suelo concreto, eso es mucho más difícil de llevar a otro lado, claro. Yo he hablado con alpinos franceses que han estado en Afganistán y estaban, vamos, como un cocodrilo en el Polo Norte. Claro, las COEs no solo desde el punto de vista físico, táctico, operativo, se pensaron para un suelo, el nuestro. Es que desde el punto de vista del espíritu también, incluso en la organización concreta del hombre sobre el campo, ¿no? Sí, las COE estaban integradas en su zona de actividad y aunque su preparación le permitía adaptarse rápidamente a otro sitio, que había que estudiar previamente, nosotros hicimos maniobras, por ejemplo, en Soria, en los Pirineos, ¿no? Esos eran casi parte de lo nuestro, pero sí en Soria ibas unos días antes, haces una operación de estudio y vuelves a hacer lo que sea. Entonces hay una gran capacidad de adaptación por la preparación que se tiene, que es versátil, se adapta enseguida, no es estrecha. Pero la COE estaba hecha, como se señala, para un terreno específico, además integrado en la población. La población quería a los guerrilleros de la COE. Y entonces, claro, era ese sentido de identidad no solo a nivel nacional, sino específico de un territorio al que tú servías. La época en la que tú estuviste era el camuflaje lagarto ese que llamaban, ¿no? Sí. Porque no era el que luego hemos visto mimetizado y tal. Es que los guerrilleros de aquella época era una cosa muy particular. Ha cambiado hasta el ritmo del paso ligero. Es lo que te iba a preguntar, porque el libro se llama Paso Guerrillero. ¿Cómo es? Sí, esto es, bueno, el libro es no solo una evocación a las antiguas COE, al espíritu de las antiguas COE, sino que es un recordatorio para nuestros veteranos que se empezó hablando de ellos. No se pueden ustedes creer el cambio que ha habido. Hoy cada distinta agrupación, asociación de veteranos boinas verdes parece un club de motoristas o de aventureros, o ya no se entiende que la COE era para servir a España y que el espíritu era espíritu de España y que tú te metías en un sitio de estos, como digo después del prólogo de don Fernando Paz. Muchas gracias. También aquí Fernando pone un prólogo. Sí, sí. Estás en todas partes, hijo. Bueno, le requieren por algo. Efectivamente. Ahí te sabes. Y ese es el espíritu que se... Entonces, esto, digo, no solo es una evocación, sino que además es un recordatorio a los viejos veteranos de la COE que eso se hizo por algo, no por espíritu de aventura genérico, se hizo por algo muy concreto. Claro.
Claro, es que es muy importante este asunto. Y mire que volvemos siempre un poco a lo mismo, que hemos empezado el programa con el tema del interés nacional. Eso significa renacionalizar las conciencias también. En fin, una última pregunta, porque seguro que queréis preguntarle, pero es que hay un tema que yo sé que a Carlos Esteban, que hoy no puede estar aquí, le iba a encantar y que subraya mucho a Amadeo, porque es pecado decirlo. Es ese tipo de pecados que todo el mundo piensa, pero nadie se atreve a confesar. O sea, hay una cosa que se llama virilidad que es positiva. Y tú además esto lo subrayas, claro. Con eso empieza el libro, abriendo el magnífico prólogo ese, hablando de la virilidad. Hoy, como atacan todo lo que es substancial, ya casi no hay hombres esenciales. Ahora son gente que va por ahí disminuida de sí misma. La virilidad es un punto fundamental para volver a encontrarnos a nosotros mismos, efectivamente. Y esa virilidad se desarrollaba en el ejército en general, al menos en el que yo viví, y por supuesto de una manera muy especial en la COE o los cuerpos especiales, sin ninguna duda. Y eso generaba ese espíritu de virilidad y ese desarrollo de la virilidad, sin lugar a duda. Hoy quizá esté en contra de las nuevas leyes, pero es un hecho. En contra, efectivamente. Ay, por Dios. Jesús, Pedro, Fernando. Mira, el otro día estuve con un coronel un teniente coronel del ejército. Mi padre fue militar, mi abuelo también, y bueno, digamos, algo de espíritu he heredado sobre eso. Entonces me decía que él, bueno, él tampoco juró la Constitución, con lo cual, oye, pues eso que se lleva por delante como orgullo. Y lo que decía es que cuando él era joven, militar, como en una de las unidades en las que estaba, cuando había una inundación como estas que está ocurriendo ahora y tal, pues los militares iban a sofocar las inundaciones o cualquier tipo de ayuda sin necesidad de que hubiera una UME, que es algo así como una especie de protección civil del ejército. Y él decía que es que eso, que nunca ha habido necesidad de que hubiera una UME porque el ejército ya hacía eso sin necesidad de una unidad especial. ¿Qué le parece que la UME tenga ese reconocimiento social que parece que tiene cuando no había ninguna necesidad y si no es una forma de desnaturalizar el ejército? Dijo que su padre o su tío era el que le dijo Mi padre y mi tío eran militares. Estoy completamente de acuerdo con él. Estos son medidas modernas que, como digo, obedecen más a una estrategia publicitaria y de obediencia a algo ajeno a la propia nación, es decir, el servicio al extranjero, que a una necesidad auténtica. Entonces, este tipo de desviaciones de lo que es la esencia y las facultades y posibilidades del ejército, habría que preguntarse a los políticos, porque como si Pedro Sánchez se justifica todos los días, pues evidentemente todo es justificable. Entonces, hasta la mayor aberración puede ser justificable. Pero yo no creo que la UME sea esencialmente necesaria. Estoy de acuerdo con sus parientes. Pedro. Bueno, lo que usted cuenta que ha pasado en las COEs también ha pasado en otras unidades de élite del ejército español. Sí. Sí, no me voy a meter con cada una de ellas porque tengo un alumno que es además paracaidista y está muy orgulloso y no quiero molestarle, pero sí, ha ocurrido en todos. Y precisamente la esencia de esto es el servicio al extranjero y la pérdida de nuestra propia identidad. Esa es la clave de todo. Esa famosa globalización es algo muy pernicioso y que ha permeado en todas las esferas nacionales. Ya decir nación, España, patria o tener orgullo de lo que se es en realidad es un peligro. Don Fernando. Bueno, yo quería decir que el libro que tenemos aquí es, entre otras cosas, enormemente entretenido. Cuando me lo envió don Amadeo para hacer el prólogo y tal, me preguntó en un par de ocasiones, pero lo ha leído, pero ahora digo, es como si fuera un deber, en fin, costoso y demás. Digo, sí, claro que lo he leído, y es francamente entretenido, al margen de que nos devuelve la imagen de una época, quiero pensar que, bueno, evidentemente, desgraciadamente, pretérita, pero quiero pensar que con reales posibilidades de reeditarlo de otra manera, naturalmente, porque la historia nunca se repite dos veces. Y al hilo de esto, quería hacer la pregunta a don Amadeo acerca de... Claro, él se incorpora a estas unidades en 1978. Un momento problemático, un momento de transición, un momento de cambio. Para mal, como hemos visto, pero esto ya lo añadimos a título de opinión personal.
Y bueno, lo que quería hacer era la pregunta de cómo recuerda él ahora, don Amadeo, cómo recuerda ahora el espíritu que animaba a aquellos soldados, sobre todo desde el punto de vista de la convicción del amor a la patria, del amor a la nación. Eso era así, lo digo porque, como bien sabe de sobra, hay muchas historias de la mili que siempre tienden a minusvalorar este aspecto y bueno, se cuentan siempre las peores cosas, que indudablemente las tenía, como cualquier actividad humana, pero que se subrayan e enfatizan. Y lo que quiero precisamente es preguntarle por cuál es su recuerdo acerca de las convicciones patrióticas de aquellos soldados, si las tenían, no las tenían, en fin. Iniciaba apenas la gran decadencia. Yo también soy optimista como usted y considero, porque la lucha debe ser optimista o no hay lucha, que tenemos el deber de recuperar todo aquello. Si apenas empezaba eso y no se notaba como ahora, en absoluto, y el hombre quería ser hombre y escribía a la novia diciendo lo que hacía, y era tan grande ese sentido en comparación con ahora, al menos, que recuerdo siempre con mucho cariño la canción que le hicieron una sevillana, unos andaluces a la jura de bandera que iban a realizar. Hoy eso pues, resulta tan ajeno y antes era tan natural. Estos señores, estos jóvenes sevillanos anduvieron practicando su letra, el tono que le iban a dar a esas sevillanas, eran sevillanas concretamente, y les salió una canción preciosa, patriótica, de identidad nacional, y el orgullo de ellos de por fin besar aquella bandera a la que ellos iban a jurar, ¿no? No, eso hoy a los jóvenes les debe parecer imposible. Había el tontito, el un poquito rojito, el inculto, siempre las hubo. La proporción es lo importante. No había esa proporción. Señores, vamos a recuperar la proporción, que es de lo que se trata. Y una magnífica forma de hacerlo es precisamente a través de la experiencia concreta de alguien. Porque es verdad que si hay un espíritu español para este retorno a lo nacional que todos estamos obligados a vivir o nos comerán, pues oiga, mire, el guerrillero es la figura perfecta. Tengo que pedirte, Amadeo, antes de despedir, que enseñes la boina. De verdad, o sea, es que me hace mucha ilusión. Porque aquí hemos traído chapiris. Que sepa usted, además, que teníamos aquí encima... ¡Ole! ¡Ole! Que teníamos aquí encima del batallón de la Madrina, además, una chapa de las primeras, precisamente, de las de tu época. Y que se ha perdido en estos traslados. Ya lo siento, sobre todo por el camarada que nos la mandó, pero en fin. Muchísimas Aquí hay gracias. otra. Y del otro lado, el equilibrio. El escudo de España. Mil gracias. Recuerde usted, COE, a paso guerrillero, en SND Editores de Amadeo Valladares, con prólogo del eximio prologuista Fernando Paz, entre otros. Una editorial valiente, ¿eh? Ya lo creo que sí. Fuerte abrazo a Martín. A Publi que tenemos que hablar de lo de la resurrección de Inglaterra. Mire usted por dónde. Vamos a ver. Usted sabe que yo creo que eso ya no resucita. Ahora han hecho un vídeo que ya podrían aquí los nuestros aprender, ¿eh? Está muy bien. Así que, enseguida. Bueno, estamos de vuelta, gato de viernes, gato de usuarios y recta final. Larga, ¿eh? Porque, o sea, con calma, aquí hay que hablar de muchas cosas. De lo de Francia yo querría hablar. Antes, vamos a ver, aquí trajimos el artículo aquel de David Betts, de Guerra Civil en Europa. Está pasando, está empezando a pasar y va a crecer y hay que hacerse a la idea de que estamos en sociedades rotas y que se van a seguir rompiendo. Hay que contarlo ya, porque es posible gestionar el problema y que no llegue a la sangre al río. Pero está llegando en Francia, por ejemplo. Sangre, de verdad. Claro. Y esa guerra lo que está oponiéndose a la gente que quiere seguir siendo de un sitio de aquí y otra gente que quiere que esto deje de ser un sitio. Por decirlo muy rápidamente. El Reino Unido de la Gran Bretaña y Emirato Unido ha llegado al punto de que ya no quiere ser un sitio. Y es un verdadero problema. Aquí hemos hablado largo y tendido de la cuestión, el fenómeno, por así llamarlo, migratorio, los problemas que ha ocasionado, que sigue ocasionando y la reacción automática de lo que queda allí de población diciendo ya está bien. Bueno, ¿lo último qué es? Pues lo último es un vídeo que yo le invito a ver porque la verdad es que, en fin, usted sabe que yo soy muy poco dado a la pérfida Albión, pero oiga,
cuando uno hace una cosa como Dios manda, pues este vídeo, por ejemplo, vamos a verlo. I can assure people, I know they want change. I know we've got to do it by 29. And my intention is to try and give people the best opportunity to vote for something fresh, something that is outside the establishment, which is what reform used to be. And I'm intent on trying to deliver a solution for everybody, but it's going to require their support. I can't do it. I can set up the opportunity, but then it's up to the British people. If they don't, then I respect that, but I've got to try and deliver a mechanism through which, if they agree with me, that we need radical change, it's got to come from outside the existing political establishment, then they've got to show that, and they've got to support us, and they've got to trust us, because, I will do my best to change. Me encanta que metan escenas del Excalibur de John Burma, como aparece ahí, con Ginebra y todo eso. En fin, está francamente bien. Bueno, esta gente, Fernando no lo sé porque con él no he hablado de esto, pero están fascinados con esta historia. Sobre todo Carlos Esteban y Pedro, que están fascinados con el Rupert Lowe. Con el restaurar Britannia. Hay que decir que este es un señor que se marcha de UKIP, o que le echan, ¿no? Le echan, más bien. Le echan, bueno, más que marcharse del UKIP, le expulsan de Reform. O sea, porque Nigel Farage ha ido pasando por varios partidos. Bueno, sí, ciertamente. Estaba el de UKIP. Sí, señor. Cuando se produce el Brexit, dice Farage que ha cumplido la misión de su vida y se retira de la política. Pero la política es como un veneno y el tío vuelve en 2024 y funda el partido Reform. Cuenta con el señor cuya voz hemos oído, Rupert Lowe, para este partido. Los dos han coincidido en el Parlamento Europeo y bueno, pues hay elecciones en julio del 2024. Reform es el tercer partido en votos en todo el país, pero solo tiene 5 escaños por el sistema británico. 2 de los diputados son Farage y Lowe. Bueno, Lowe hace unas declaraciones en las que dice que, hombre, que el partido pues está dirigido por un individuo que tiene un componente mesiánico, que lo hace imposible, que pone muchas trabas, que claro, es Farage. Y le echan. Y encima le denuncia a la policía por amenazas a uno de los miembros del partido. Bueno, le registran la casa. Este señor ha sido empresario, ha sido director del Southampton Club, que seguro que Fernando nos puede ilustrar sobre cómo va en la liga inglesa. Mal, el Southampton siempre va mal. Y aparte de eso, pues tiene una enorme granja y la policía entra en la granja, le encuentra, como no, escopetas, porque, como dice él, pues vivo en el campo y hay alimaña y hay problemas y demás. Y al menos no le meten en la cárcel. Se sigue manteniendo en el Parlamento, los dos, en la Cámara de los Comunes, y hace unos días, con motivo de una recogida de fondos para lanzar una encuesta, una investigación nacional sobre las bandas de violadores pakistaníes a niñas blancas, que cubre las 600.000 libras que pedían, bueno, pues aprovecha esa ola para presentar este partido que es Restaurar Bretaña. Y Farage ha reconocido hace poco que a este hombre, a Lowe, no lo echan del partido por amenazas, por criticar su liderazgo, por boicotearle él, no, porque el motivo es que Lowe seguía pidiendo deportaciones y remigración. Mientras que Farage, pues hombre, se ha adaptado al ambiente social, político, porque él quiere, pues claro, llegar al poder, ganar las elecciones. Hay una cuestión aquí que es el elefante en la habitación, y que le está pasando también a la Rassemblement Nacional de Bardella y Marine Le Pen, y es el siguiente. Y es difícil de explicar y entiendo que sea difícil de entender si no has estado allí. Vamos a ver. Buena parte de la primera generación de migrantes, la de los años 60-70, votan a estos partidos. No se sienten parte de los inmigrantes de última generación. Claro, si tú adoptas una política de abierta hostilidad hacia todos los inmigrantes y tal, ¿no? Te dirás, pero chiquillo, si vivo aquí desde hace 2 generaciones,
¿Qué me estás diciendo a mí? Y además te voy a votar a ti. Y es una cosa interesante, porque, claro, es que nuestras sociedades también han cambiado. Y ahí yo entiendo, por tanto, la posición de Farage, como entiendo en ese sentido la de Bardella, aparte de que es una cuestión también objetivamente de justicia, hay que decir, claro. O sea, este señor, yo me acuerdo, en fin, ya, como nos hacemos mayores, ya contamos batallitas. Del Lepicier de la calle de abajo, cuando yo vivía en París, en la calle Lubraille, que era argelino. Argelino, pero si me dicen que es de Soria me lo creo. Claro. Pero un señor, es una Soria francesa. Ese señor había llegado allí en el año 69, 70, con la primera ola, había hecho allí su vida, un señor mayor, sus hijos habían crecido allí, él también, sus impuestos. ¿Qué le vas a contar a este de separatismo yihadista y no sé qué, si era un argelino francés? Claro, ese señor ahora estará votando, evidentemente no lo he vuelto a ver, pero con toda seguridad estará votando al mundo Le Pen, porque es el del mundo del pequeño comerciante. Y es una problemática para él mucho más acuciante que la de la inmigración. Él no se ve a sí mismo ya como un inmigrante. ¿Cierto? Claro. Es que es un tema... Es que era un fenómeno enteramente distinto a lo que hemos conocido luego. Claro. Es como si, salvando las distancias, porque las diferencias existen, pero es como si nosotros hablásemos de un guineano que vino en los años 60 a España y lo comparamos con los que vienen de Mali, porque los dos son negros, o subsaharianos en la jerga de la neolengua y tal. O sea, o aquellos moros que venían con las mantas estas y las alfombras llenas de relojes por dentro y todas estas cosas, que estabas tomándote una horchata en cualquier sitio y tal, y en el verano, y las extendían en el suelo, y allí había desde zapatillas hasta despertadores y tal. Bueno, pues a los moros, muchos de ellos que habían hecho la guerra, por cierto, con los nacionales, no con el otro lado, que se hartaron de insultarles racistamente. Sí, por cierto, pero sí. Bueno, y tal. Claro, no tiene nada que ver con los moros que vienen ahora. O sea, absolutamente. Entonces son fenómenos completamente distintos. Yo también entiendo perfectamente lo que... claro, la diferencia que hay entre unos y otros. No se les puede tratar por igual. Claro, una persona que vino, además, en el contexto de un discurso en el que se hablaba por parte de los que llegaban y por parte de los que acogían, y era la palabra clave de integración. Exactamente. Es que ahora estamos en otra película. Y ahora estamos en otra película. Claro, entonces, cuando tú planteas, y yo creo que es un tema que hay que plantear, inevitablemente, si no es ahora, será dentro de 5 años, pero habrá que plantearlo, una cuestión tan espinosa como la de la remigración. Claro, ahí tienes un montón de gente que se va a sentir de forma inevitable, en fin, emocionalmente más cerca de los expulsados, que ahora no se siente cerca para nada de los expulsados, ¿verdad?, que de los autóctonos. Bueno, Rupert Lowe ha dicho varias veces que él se refiere a delincuentes, a gente que ha entrado de manera ilegal, a gente que está viviendo de subsidios, y cita expresamente a las bandas de pakistaníes, que según la jerga politiqués británica, no hay que llamarles pakistaníes porque es racista, hay que llamarles asiáticos. Sí, por lo que ya estás metiendo pues, a los japoneses, a los coreanos, a los taiwaneses... O jordanos. O jordanos. Sí. Él se refiere a ese asunto y también dice a sus familiares que lo encubren. Pero es que la situación en Gran Bretaña, no nos damos cuenta, queridos oyentes, querida audiencia, de a qué punto ha llegado esto. Me encanta el momento Bobby de Glané. Bueno, es que el servicio nacional de salud, el National Health Service, ha llegado al punto de decir que los matrimonios entre primos no tienen ningún problema de salud. Sí, se han vuelto locos. Porque eso viene impuesto por los pakistaníes, entre otros. Se planteó en el Parlamento. Una bronca del demonio allí, además, porque no se prohibió. Sí, pero no se prohibió. Es que y el gobierno está en ello. Que su partido dice, uno de los contenidos, uno de los puntos programáticos de mi partido va a ser decir que los matrimonios entre primos son malos y que se van a prohibir. Es que lo de Inglaterra es un disparate, O sea, pero bueno, si aquí la izquierda está a favor del burka, pues estará también naturalmente a favor del... Y un imbécil en la SER, pero no tiene otro nombre. Bueno, era una... explicando que, bueno, lo de la ablación del clítoris, claro, depende del contexto. Sí, ¿cómo se nota? Joder, que te voy a dar yo a ti contexto. O sea, de verdad, están perdiendo la olla del todo. Pero es por lo que contaba antes Marina. Para ellos no es un problema real de personas de carne y hueso. No, es un escenario ideológico, ¿no? Claro, nosotros estamos planteándonoslo en términos de personas de carne y hueso. Tu argumento de hace un momento ha radicado en torno a eso, precisamente. Oye, es que hay gente que ha venido, que se ha integrado, a ellos se les trae sin cuidado. Ellos hablan en términos de ingeniería social y nada más. Yo creo que la reinmigración es algo tan sencillo
entre comillas, porque es muy complejo sin duda, pero hay que empezar por delimitarla en el tiempo. O sea, tú no te puedes ir a 1979, por decir algo, ¿no? Es decir, mire ustedes, a partir de 2016, los últimos 10 años, una revisión sistemática... Paréntesis, claro, paréntesis. O sea, es lo que pasó con la regularización. O sea, Claro. si esta regularización se hubiera planteado en términos de gente que lleva en España 5 años, Claro. tal, es bastante menos atacable. Porque como llevan aquí 5 años, les has dejado de entrar, están currando, o sea, ahora con qué, cabalmente con qué derecho los echas, o sea, no tiene sentido. Lo lógico es regularizarlos, claro. Pero los últimos 5 meses, Claro. o sea, eso es un crimen, joder, claro, y es un crimen para la gente que lleva 5 años currando aquí sin que les hayan dado papeles. Y pero esas cosas que, claro, la realidad es así, pero claro, esta no es una realidad, digamos, humana, concreta, de carne y hueso, no es una realidad ideológica, claro, que es lo que a esto les chafa. Yo confío en la restauración de... ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que íbamos a coger con alegría y entusiasmo la posibilidad de que Gran Bretaña se generase... Bueno, yo no las tengo todas conmigo. No, la posibilidad, digo. De momento ha empezado bien porque han detenido al príncipe Andrés. Eso o es sea, verdad, el primer sí. paso ya Eso lo es han verdad, dado, sí. ¿no? Y luego, bueno, pues este hombre yo creo que... También te digo una cosa, por otro lado, aunque uno pueda encontrarle algunos matices a esta gente, no, bueno, a Farage también, por descontado, ¿no? Ya se los poníamos antes, pero digo incluso a esto de Restore Britain y tal, aunque no se los pueda encontrar, está bien también que se abra la ventana de Overton, es decir, que tire en determinados sentidos para que luego, bueno, pues las cosas Sí, ¿vale? sí, lleguen, vayan por esa dirección. Es que ya hay 2 partidos nacionales en Gran Bretaña que hablan al menos contra la inmigración ilegal. La mala noticia es que haya 2, ese es el problema. Pero bueno, yo esperemos digo que yo no creo se que sea tan transforme. mala noticia porque estoy contigo en lo que has dicho en que esto contribuye a desplazar la ventana de Overton y empieza a insertar en la sociedad, a plantear en el discurso que aquí no cabe todo el mundo y que el burka es algo que afecta a muy poca gente y que eso es querer distraer a la gente. No, es un asunto fundamental para las sociedades europeas y cada vez interesa a más gente y es lo que le está permitiendo a estos partidos penetrar en lo que antes eran los feudos de la izquierda y de la extrema izquierda. Es que el argumento que ha dado Pedro, efectivamente, que es el que esgrimen permanentemente de que, como con la ocupación, es que esto afecta a muy poca gente. Coño, ¿y la transexualidad? Que hablábamos antes. Por ejemplo. Pues yo no veo legiones ahí de transexuales por la calle. O sea, pero cuando les interesa es una cosa y cuando no les interesa es otra. O sea, eso ya lo conocemos, la manipulación a la que estamos acostumbrados. O sea, ¿Ibas a añadir algo de Jesús o me lo pareció? No, es que me ha gustado mucho la forma de plantearlo de Pedro. Y una pregunta, ¿Tommy Robinson en qué...? Pues está apoyando a Rupert Lowe. Perdón, qué difícil, Rupert Lowe. O sea, el de la manifestación. El extendido, Sí, para entenderlo. exactamente. El extendido. El granjero. Como Es era una aquel- beba. el vizconde de Mediado, como aquel de Calvino. En fin, de Italo Calvino. Es un tema que hay que plantear, el de la remigración, inevitablemente. Y lo ha forzado el actual gobierno y la izquierda. Es decir, las regularizaciones anunciadas, que se van a ir a más de 1 millón de personas, seguro, están siendo un problema descomunal. Y van a generar un problema descomunal, con lo cual habrá que darle la vuelta. Y lo que hay que procurar es que no paguen justos por pecadores. Yo me pongo en la piel de además que conozco muchos, como todos nosotros, de un tipo que se ha venido de Ecuador, de Perú, de tal, y que lleva aquí, de Colombia, que está aquí 5, 6, 7 años viviendo y tal. Yo que voy a remigrar, joder. O sea, ¿me has dejado entrar para luego echarme? Claro. Ahora bien, todos sabemos lo que ha pasado en el último año particularmente, en realidad con Pedro Sánchez, desde los últimos 5, que ha sido una zapa deliberada. Entonces, pues oiga, mire, igual que los españoles cuando se marcharon, y la comparación sé que es injusta, pero en fin, injusta a nuestro favor, se marcharon a Alemania y tal, muchos remigraron porque habían llegado a trabajar, habían hecho, otros se quedaron allí, pero bueno, habían ido, habían trabajado, habían acabado, se volvían al pueblo y además se volvían con el Peugeot, si venían pues no pasa nada. La crisis de Alemania del 66-67, la primera medida que tomaron fue que toda esa demanda de trabajadores extranjeros y tal se cortó.
y hubo gente que tuvo que volverse a sus países de origen, Italia, Grecia, yugoslavos, que también había, españoles, portugueses y tal, y tuvieron que volverse, pues naturalmente que sí, porque había una prioridad nacional, era una cosa elemental que se le alcanzaba a cualquiera. Bueno, eso es lo que se ha perdido. Entonces, si verdaderamente hay que acometer eso, que yo estoy convencido, y yo soy absolutamente favorable, naturalmente que sí, a la reemigración, pues es posible que se cometan injusticias, también se están cometiendo ahora. Quiero decir que eso al final es inevitable. Hay que, a fin de cometer el menor número de injusticias posibles, hay que poner una fecha y decir a partir de aquí. No queda más remedio, y eso tendría que desarrollarse a partir de un programa que tenga claros los objetivos. Lo que está claro es que tampoco puedes dejar de acometer una acción porque pueda suponer una injusticia. Porque claro, porque en todo caso hay una injusticia estructural. Claro. Ya es, y esa es la que hay que tratar de corregir. Pero si es que está habiendo casos de gente, de delincuentes condenados a penas muy bajas, tal, que una vez cumplida la pena pueden volver a España. Bueno, si se les echa. Además, lo que te iba a decir es que se les echa. Me contaba una fiscal el otro día. ¿Saben cuánto tienen que robar y hasta cuánto en un súper para que no lo compute como antecedente penal? Sí. Pero es que en Estados Unidos, de los casos que comentan, hay uno de un mexicano, me parece que es, expulsado 2 veces por, además, cometer delitos de tipo sexual, y le ha detenido el ICE dentro de Estados Unidos una 3ª vez. Están dentro de las mafias, saben lo que hay que hacer para entrar. Claro. Y como estamos viendo en España, hay colaboración de los gobiernos senegalés, marroquí, argelino en regularizarlos, en darles ahora sí documentación, porque se los quitan de encima. Y luego encima para ellos, para estos gobiernos, pues les viene muy bien porque es una fuente de remesas que ayuda a que esa población suya pues tenga una casa, tenga ingresos, tal, y no dé la lata. No proteste y no haya tampoco que mantenerla. Lo de la prioridad que decías tú es el Ordo Amoris de San Agustín, que citó en su momento J.D. Vance. Desarróllalo. Es una cosa que la gente no termina de coger. El Ordo Amoris, tal y como creo que lo describía San Agustín, es que el amor va en círculos que se van separando de los más próximos a los más lejanos. Es decir, que no cabe ese interés por el de fuera y perjudicar al que está al lejano y perjudicar al próximo. Eso lo utilizó ya Marine Le Pen en una célebre comparecencia televisiva, en una entrevista donde le atacaban al estilo que ya conocemos y tal, y él explicaba sencillamente: mire usted, esto es una cosa natural y elemental, yo quiero más a mi familia que al vecino, más al vecino que al de enfrente, más al de enfrente que al de otra ciudad, más el de otra ciudad que al de otro país, y así sucesivamente. Yo creo que esto se le alcanza a cualquiera. Pero sí, antes los progres, en los años 70, hacían muchos chistes contra las señoras que hacían colectas y mandaban dinero pues a las misiones a China o a Etiopía. Y decían, bueno, ¿por qué no se preocupan de los pobres que hay en España? ¿Por qué no se preocupan de su asistenta, tal? Bueno, pues ahora los progres se han convertido en las viejas marquesas de los años 70. Y en las beatas. Nuestros beatos, nuestros ateos son gente piadosa, las auténticas beatas de los tiempos modernos, decía Max Stirner. Es que está claro. Que totalmente, son las beatas de cosas, en fin. Bueno, la gran virtud de todo lo que ha pasado esta semana. Por cierto, en Alcalá de Henares me parece que Vox ha conseguido que se prohíba el burka. Es interesante. Es que ha puesto encima de la mesa la cuestión. Y fíjese usted que este tema, para plantearlo, hace solo 6 o 7 meses, habría sido ofensivo y tal. Sí, antes del verano. Pero ya no. Ya está en la calle porque es una realidad. Es una realidad, me parece que era Jano García quien escribía un artículo el otro día que era: no es la ultraderecha, es la realidad. Efectivamente, claro, porque es un problema objetivo con el que todo el mundo vive. El otro día salían Rufián y otro pollo que se llama Delgado, que al que yo no conocía de nada. Emilio Delgado. Emilio Delgado, sí. De Sumar. No sabía quién era. Pero sí que un placer, Emilio. Personaje. Tratando de plantear, bueno, está muy bien que hayáis comprendido la realidad y ahora tenéis que comprender también que quienes la hemos planteado antes no éramos mala gente. No, lo que pasa es que la vimos. No teníamos vuestros prejuicios ideológicos, teníamos otros prejuicios, pero esos no, y por tanto la hemos podido ver mejor. Y sería fantástico poder debatirlo, claro, ¿por qué no? El problema es que vosotros, mientras estáis en las Cortes, tenéis la credibilidad que tenéis, pero claro, pero los problemas son reales. Incluso se han puesto a hablar del campo.
No lo creerás, pero de verdad. Lo sé. Sí. Incluso se han puesto a hablar del campo, es una cosa fabulosa. Ahora yo que me parece que es muy importante que en ese sentido que la izquierda haga esa izquierda, ¿no? Bueno, que a Sara la quitamos de ahí, esa izquierda, que haga acto de contrición. Eso ya... Bueno, autocrítica, si preferís en vuestra terminología. No, es que la autocrítica se la hacen a los de enfrente, claro, entre ellos no. Habéis enfocado mal lo que es la cohesión social. Habéis enfocado mal el concepto de comunidad, habéis enfocado mal el valor de lo nacional, habéis enfocado mal la cuestión agraria, que no era terapia ocupacional, como ha dicho el imbécil de Ballín. Le digo imbécil en nombre de David Lafoz. Todo lo habéis enfocado mal. Se trata de que lo empecéis a enfocar bien otra vez. Y estoy convencido de que si somos gente... Vuelvo a quitar de ella a Sara. Nos podemos poner de acuerdo en lo fundamental, que es salvar esto, ¿no? Salvar lo que somos. Señores, queda un minuto. Don Jesús García Conde, don Pedro Fernández Barbadillo y don Fernando Paz. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí esta noche. Placer. A Paz le esperan ahora en lo de Parrado, en Radio Libertad. Yo quiero oír una crónica futbolera de Fernando Paz un día. Aquí, goles, vamos, ya les he metido en un lío porque Parrado fijo que le llama. Goles con Parrado dentro de un instante, aquí a las 12 en Radio Libertad, todas las noches, programa futbolero al viejo estilo de los que oíamos, bueno, cuando estaba el Valladolid en primera. Estuvo en primera mucho tiempo ya. El año pasado. El año pasado. ¿Cómo se llama? Zorrilla, claro. Zorrilla. Bueno, no hubo Zorrilla porque cambió de ubicación. No hubo Zorrilla, sí, señor. El estadio de la Pulmonía. Sí, eso, el estadio de la Pulmonía. Aunque el Vicente Calderón no le andaba muy lejos. Goles, sí, porque la cosa se entraba. Goles con Parrado, aquí dentro de un instante Radio Libertad. Y nosotros el lunes, más gato, que suene la generala. Parrado, ya.